Reddit pregunta, ¿hay algo que te haya sucedido y no le cuentes a nadie porque no te creería? Mi novia me contó una historia hace no mucho tiempo que al principio no quería compartir conmigo porque pensó que no le creería. No entiendo por qué pensaría eso, porque definitivamente le creo. Llevamos juntos 18 años. En fin, ella estaba sentada en su sala viendo televisión sola, cuando de repente sintió una presencia. Miró a su lado y vio a un hombre sentado en un sofá, con los pies apoyados en una de esas pequeñas cajas. No recuerda el nombre, y llevaba un sombrero tipo bombín. Mi novia no tiene una de esas cajas en su casa, y él tampoco estaba sentado en su sofá. Además, apareció mobiliario nuevo en la sala, como si parte de la habitación hubiera cambiado. El hombre la miró y notó que ella también estaba ahí, y justo cuando ambos se dieron cuenta de la presencia del otro hicieron una sonrisa extraña, como si entendieran lo que estaba pasando. Él desapareció. Fue realmente raro. Ella dijo que parecía alguien de otra época, tal vez alguien que vivió en su casa antes que ella. Por su ropa y apariencia, definitivamente parecía del pasado, no del futuro. No se sintió como un fantasma, sino más bien como un desliz temporal, como si por un instante ella y él hubieran sido capaces de verse mutuamente porque el tiempo se rompió y creó un fallo momentáneo, permitiendo que dos épocas diferentes se cruzaran. Incluso interactuaron y se sonrieron. Creo que este fenómeno podría ser la razón detrás de muchas supuestas apariciones de fantasmas. Tal vez no estamos viendo espíritus ni siendo perseguidos, sino presenciando una grieta en el tiempo, un pequeño desajuste donde, por un breve instante, otra época o realidad se filtra en la nuestra. Pero quién sabe, jaja, lo único que sé es que mi novia no mentiría y tampoco es del tipo de persona que alucina cosas al azar. Además, ambos se vieron. Él también la notó y ambos sonrieron antes de darse cuenta de que algo estaba mal, como un, oh, esto no debería estar pasando, y en ese momento él desapareció. Para él, mi novia probablemente fue la que apareció de la nada, como un espectro fuera de lugar, pero para ella, él fue la entidad intrusa o fantasma. Sin embargo, dijo que no fue una experiencia aterradora, solo súper extraña, como un, ¿qué demonios acaba de pasar? Una locura, pero su casa siempre ha tenido una vibra extraña. Se lo he mencionado varias veces porque ocurren muchas cosas raras allí. De hecho, es el único lugar donde he experimentado parálisis del sueño, algo que nunca me había pasado antes. Cuando vivía en la casa de mi novia, me ocurría no constantemente, pero sí cada 6 a 12 meses, y siempre había una presencia oscura involucrada, como si algo me retuviera. Desde que me mudé a mi apartamento, no me ha vuelto a pasar, han pasado 10 años, y nunca antes lo había experimentado. Extraña casita, probablemente no expliqué bien la historia. Si logro convencer a mi novia de que lo cuente ella misma, lo haré. Mi hija había estado en coma durante meses debido a un trauma neurológico severo. Después de despertar y recibir el alta médica, nos trasladaron a un centro de rehabilitación para pacientes internos que ofrecía alojamiento separado para los padres de los pacientes. Ella tenía 17 meses, y yo me quedaba dentro del centro de rehabilitación tanto como podía, durmiendo en sillas, etc., cuando el personal lo permitía. Había una enfermera encargada, en particular, que no permitía que los padres se quedaran, así que tenía que caminar hasta el alojamiento para padres y dormir allí por la noche. Era un lugar mucho más antiguo, estilo dormitorio, con probablemente 12 camas. Esa noche fui el único padre que se quedó. Era pobre y la mayoría de los otros padres podían permitirse hoteles. Eran las 3 a.m. cuando me desperté por un ruido en el área a mi alrededor, un sonido inquietante de rasguños, pero estaba por todas partes. Encima de mí, debajo de mí, frente a mí, extremadamente difícil de localizar. La única luz provenía de una farola afuera, iluminando el suelo frente a las ventanas al final de las camas. Directamente frente a mi cama, una pequeña figura se levantó. Era una niña pequeña, de cabello oscuro y aspecto extremadamente frágil. Recuerdo saber en ese momento que ya no era real o no estaba viva. Simplemente se podía sentir. No hubo un momento en el que pensara que era una paciente que se había perdido. De todos modos, era una instalación cerrada, no había absolutamente ninguna confusión de que estaba viendo a una niña viva y respirando. Ella me miró durante lo que parecieron horas, y yo no podía hablar. Puso su pequeña mano en el barandal al final de mi cama y luego, puff, desapareció. Frente a mis ojos, se desvaneció. No estaba dormido. En esos días era fumador y salí inmediatamente al área de fumadores a dar una calada. Inicialmente lo descarté como mi mente estando demasiado estresada, pero lo mencioné a una enfermera de día con la que había desarrollado una amistad, y me dijo que no era el primer padre en relatar esta historia. De hecho, ella describió a la niña sin que yo mencionara ningún detalle. Eso fue hace casi 20 años, y aún lo recuerdo vívidamente. Estaba conduciendo de regreso a casa desde la casa de un amigo cuando tenía 17 años. Era mediados de julio, hacía un calor infernal, el ambiente estaba brumoso y no había ni una brisa que ayudara. Estaba a unas 2 millas de mi casa en un camino de tierra. Conducía despacio porque el parabrisas estaba empañado, no tenía aire acondicionado, y los ciervos eran un problema porque los insectos los estaban sacando del bosque. Una figura blanca y difusa cruzó el camino a unos 50 pies frente a mí. Me detuve porque, fuera lo que fuera, no quería atropellarlo. Lo miré sin estar seguro de qué era y, de repente, me miró de vuelta. En el momento en que vi que tenía ojos y que no era algo sólido, me asusté bastante. Luego, simplemente se desvaneció como el humo de un cigarro. Intenté convencerme de que solo era niebla o algo así, pero en el fondo sabía que era más que eso. Estaba realmente alterado. Normalmente, cuando llegaba a casa, simplemente bajaba a mi habitación. Mi padre era insomne y dormía cuando podía en el sillón reclinable de la sala.
No quería molestarlo, la insomnio es terrible. Sin embargo, subí a la sala para ver si estaba despierto porque quería contarle lo que había visto. Pensé en asomarme y, si estaba despierto, le diría. No lo vi en el sillón reclinable, así que miré alrededor de la esquina. Estaba boca abajo en el suelo. Llamé a una ambulancia y lo llevaron de inmediato. Había tenido un infarto severo. 100% seguro que habría muerto si no hubiera subido para contarle sobre la figura en el camino. Voy a ser vago con los detalles para no revelar demasiada información sobre mí. Espero que aún valga la pena compartirlo. Normalmente no cuento esta historia, pero siento que puedo hacerlo con el anonimato que ofrece Internet. Estaba en mis últimos 20 años, ahora tengo más de 60, y no estaba contento con mi trabajo. Tenía pensamientos vagos sobre volver a estudiar e intentar algo diferente. Una noche, mientras dormía, Dios me habló en un sueño, fue absolutamente aterrador. Estaba ante su trono y lo único que pude hacer fue arrojarme al suelo, que parecía de mármol. Se veía como una luz brillante y su voz resonaba directamente en mi mente. Me dijo, voy a mostrarte algo. Necesitas ponerte de pie, intentaba hacerlo, pero el miedo me hacía volver a tirarme al suelo una y otra vez. Finalmente, me hizo levantarme, había cambiado de forma y ahora parecía un humano, aunque con un resplandor azul alrededor. Me mostró algo y dijo, esto es. Luego, creció enormemente en tamaño, me tomó en la palma de su mano y sopló sobre mí, como un niño soplando las semillas de un diente de león. Sentí que volaba por el aire y luego aterrizaba en el colchón, con fuerza. Mucha fuerza. Ahora, primero, fui a la escuela dominical cuando era niño para aprender sobre el cristianismo, pero no crecí en un hogar religioso. Segundo, él afirmó sin lugar a dudas que cada ser humano es su hijo y que nos habla a todos, de diferentes maneras, según lo que sabe que nos hará escuchar. Yo simplemente estaba en la lista de aquellos que responderían mejor a un sueño. No mencionó ninguna religión en particular. Solo era él, el Ser Supremo. Todos hemos tenido la experiencia de quedarnos dormidos y soñar que caemos, sintiendo ese sobresalto al despertar. Esto fue mucho más fuerte. No digo que haya levitado sobre el colchón, pero traté una y otra vez de entender la fuerza con la que me golpeé contra la cama y no lograba explicarlo. Salté como una ballena surcando el agua o un salmón brincando en mi sueño. Para mí, sigue siendo un misterio. Ahora, la parte más extraña, donde seré vago con los detalles, me mostró visualmente algo muy específico, que yo interpreté en el sentido más amplio posible. Sí, volví a estudiar. Esto trata sobre un empleo, pero pongamos como ejemplo que estaba pensando en mudarme y él me llevó a ver el cartel de la alcaldía de Des Moines. Yo lo interpreté como que me decía que me mudara a Iowa. Así que me mudé a Iowa, en términos de dar el siguiente paso. Renuncié a mi trabajo y volví a estudiar para aprender sobre mudarse a Iowa. Me mudé a Iowa, pero no a Des Moines, aprendí sobre Iowa, luego surgió una nueva oportunidad de trabajo. Mientras estaba allí, alguien me sugirió que considerara mudarme a Des Moines, porque había una vacante específica en esa ciudad. Entonces, me mudé a Des Moines, luego escuché sobre otra vacante laboral y finalmente terminé trabajando en la alcaldía de Des Moines, justo donde él me mostró. De nuevo, esto es solo un ejemplo, no tiene nada que ver con mudarse a Iowa. Pero el trabajo que hago ahora es raro y específico, y se traduce exactamente a lo que él me mostró en el sueño. Fue un shock darme cuenta de que seguí las instrucciones tan de cerca. No tenía idea de que trabajos como este existieran, y probablemente quienes lean esto tampoco. Mi trabajo está relacionado de manera general con el medio ambiente, así que supongo que, al menos en lo que hago profesionalmente, estoy ayudándole en la forma en que él quiere. He tenido algunas experiencias extrañas y me cuesta elegir cuál contar, pero optaré por una que me ocurrió cuando era niño. Cuando tenía unos 8 años, fui de campamento un fin de semana con un grupo grande de personas, principalmente niños de mi edad y sus padres. Me desperté en medio de la noche porque tenía que ir al baño, así que salí arrastrándome de la tienda sin despertar a nadie. Nuestras tiendas estaban en un gran claro, así que caminé hacia la línea de árboles para encontrar un lugar, pero fue entonces cuando noté algo extraño. De repente, el bosque quedó en completo silencio. Recuerdo darme cuenta de que ni siquiera podía escuchar el crujido de las hojas bajo mis pies, aunque podía sentirlas al caminar. Un momento después, me topé con algún tipo de espíritu que parecía un hombre con túnicas, parado sobre un tronco. Tenía un resplandor alrededor y sus rasgos faciales estaban borrosos, como si hubiera una neblina cubriéndole el rostro. No sentí miedo en absoluto, conversamos y estuvimos juntos un rato. Cuando finalmente salí de la línea de árboles y regresé al campamento, uno de los acompañantes corrió hacia mí, diciendo que habían estado buscándome y preguntando dónde había estado tanto tiempo. Le dije que había ido al baño y que había conocido a un ángel en el bosque. Él simplemente lo descartó y me envió de vuelta a mi tienda. Ojalá pudiera recordar lo que hablamos, pero no tengo idea. Solo recuerdo haberlo conocido. Como niño, no le di mayor importancia y continué con el campamento como si nada hubiera pasado. No fue hasta que crecí, mirando hacia atrás en la experiencia, que me di cuenta de lo extraño que fue. ¿A alguien más le ha sucedido algo así? En relación con la publicación original, una vez estaba conduciendo por una carretera rural y pasé frente a una vieja carnicería al atardecer. Salía humo de la chimenea y, cuando miré hacia ella, claramente vi un cráneo. No como cuando ves una forma en las nubes y dices, oh, eso parece un perro, sino como algo que parecía sacado de Harry Potter o algo similar. Mi ex estaba conmigo y también lo vio. Nunca le conté esa historia a nadie porque, obviamente, nadie la creería.
Tengo un déjà vu a nivel de Matrix, que siempre me lleva la buena suerte. La primera vez ocurrió cuando tenía 11 años. Había un sorteo para ganar la nueva muñeca American Girl de edición limitada, y en ese momento la quería más que cualquier otra cosa en el mundo. Mientras anunciaban a los ganadores, estaba observando a la multitud y vi a una mujer pasar detrás de un grupo de personas y tropezar un poco. Un rato después, aún escaneando el público y aplaudiendo a los ganadores, vi a la misma mujer caminar por el mismo lugar exacto. Tropezó de nuevo. Lo vi y lo anoté mentalmente como algo extraño. La muñeca era el próximo premio y, justo cuando descartaba lo que acababa de ver, llamaron mi nombre. Gané la muñeca. La siguiente experiencia fue a los 20 años. Estaba caminando por mi campus, de mala racha, buscando a alguien a quien pedirle un cigarro. Pasó un auto deportivo azul que aceleró el motor al pasar junto a mí. Noté que mi zapato estaba desatado y me agaché para atarlo. Cuando me levanté, el auto pasó de nuevo, acelerando el motor. No había manera de que el auto pudiera dar toda la vuelta al camino para volver a donde estaba en el tiempo que me tomó atarme el zapato. Me quedé ahí, desconcertado por un momento, pero seguí caminando. No muy lejos de donde ocurrió esto, encontré $20 en la acera. Pude comprar cigarrillos en lugar de estar pidiendo por un tiempo. La última vez fue a los 29 años. Estaba en mi porche fumando cuando mis vecinos del piso de abajo salieron con su perro. El perro corrió hacia un grupo de flores, orinó y luego siguió a su dueño hasta una camioneta estacionada afuera, y se fueron. En mi siguiente descanso para fumar, el vecino y su perro salieron nuevamente, el perro orinó en las flores y saltó a la camioneta. La camioneta no era de ellos, pero supongo que un amigo los estaba recogiendo. El extraño de Javiú volvió, pero justo en ese momento mi esposo me llamó. Así que respondí. Me dijo que había un concurso de radio por $1,000 y que escuchara para intentar ganar. Ya puedes imaginarlo, llamé al número y gané el concurso. Nos ayudó a salir de nuestras deudas. Mi abuela, la mamá de mi papá, había fallecido. Mi mamá, la llamaré Eddie, vino a visitarme fuera del estado después de pasar un tiempo con algunos familiares de mi papá, algunos años después de la muerte de mi abuela. Mientras estuvo aquí, ocurrieron cosas extrañas en mi casa. Se escuchaban claramente sonidos de pasos, pero era una casa unifamiliar independiente, así que no había una razón lógica para que se escucharan pisadas. También sucedía que objetos eran derribados de la encimera de la cocina cuando no había nadie allí, ni siquiera mascotas. Eran cosas que caían con un fuerte estruendo, pero nada de vidrio ni objetos frágiles, como si algo intentara llamar nuestra atención. Uno de mis tíos, el hermano de mi papá, vino de visita mientras mi mamá estaba conmigo. Le contamos lo que había estado ocurriendo y nos dijo que, unas semanas atrás, habían empezado a ocurrir cosas extrañas en su propia casa. Uno de sus compañeros de trabajo, que afirmaba ser psíquico, le dijo que su mamá, mi abuela, lo estaba siguiendo porque solo quería ver su vida por un tiempo y sentirse parte de ella otra vez. Lo que estaba ocurriendo en su casa había empezado a asustar a su esposa. Cuando mis padres fueron a visitarlo, él confesó que, una noche, mientras la presencia estaba activa en su hogar, le dijo, mamá, deberías irte con Dee y pasar tiempo con ellos un rato. Ella va a ver a Areivan pronto, así que eso te dará la oportunidad de visitar también a Areivan. Le dije a mi tío que quería que se llevara, ella, de regreso cuando se fuera al día siguiente. Él la invitó a volver con él y, después de eso, nunca volvió a ocurrir nada extraño en mi casa. Años después, me crucé con una mujer que decía ser psíquica. Solo mi mamá y mi tío conocían esta historia. Nunca antes había visto a esta mujer y, además, vivía en otro estado, así que no había manera de que tuviéramos algún tipo de conexión familiar que le permitiera reconocerme por una foto ni nada parecido. Entonces, me dijo, cariño, debes saber que lo que sucedió en tu casa hace unos años fue simplemente alguien que te amaba mucho y quería pasar un tiempo contigo para asegurarse de que estuvieras bien. No quería asustarte, solo quería que supieras que estaba ahí. Todavía me emociono cuando pienso en eso. Mi historia no es tan interesante como las demás aquí, pero la compartiré porque ni siquiera las pocas personas a las que se la he contado me creen. Mi querida gata murió inesperadamente debido a una hemorragia repentina en su cerebro. Fue completamente imprevisto, estaba bien y, de repente, ya no lo estaba. Había trasladado a esta gata a otro continente conmigo con un presupuesto de estudiante de posgrado. La amaba profundamente, de cualquier manera, estaba conmocionada y destrozada cuando falleció, al igual que mi esposo. Unos días después de su muerte, estaba acostada en la cama, somnolienta pero no dormida. Sentí que saltaba a la cama, con el peso exacto de ella, moviéndose sobre el colchón, y luego se acurrucó contra mis piernas como solía hacerlo. Me desperté completamente de inmediato, pero aún sentía su presencia apoyándose en mis piernas. Esperé unos momentos y dije algo como, te amo y te extraño. Poco a poco, la sensación de su peso desapareció, y cuando toqué el lugar, no había nada ahí. Todos creen que estaba soñando que era mi otro gato, pero no fue así. No estaba dormida, y cuando toqué el sitio, nada estaba allí. No puedo afirmar con certeza que fue ella, en realidad, no creo en los fantasmas, pero tampoco puedo encontrar otra explicación. Fue, sin duda, un momento reconfortante. Nunca ha vuelto a suceder. Una de las canciones de mi papá sonó en la radio justo cuando falleció. Estaba en camino a verlo y, cuando la canción comenzó a sonar, supe que ya se había ido, y así fue. No me entristece no haber estado allí en ese momento. Tuvimos la suerte de contar con mucho apoyo familiar, así que nunca estuvo solo.
Pasé toda la noche anterior con él. Le dije que estaba bien que se dejara ir. Siempre conectamos mucho a través de la música. Otra cosa sobre él, antes de que le diagnosticaran su enfermedad, no estábamos hablando mucho. Un día, estaba en casa de una amiga y ella estaba conversando por teléfono con su padre. Eso me hizo extrañar al mío, así que le escribí para decirle eso. Empezamos a hablar de nuevo. 2 días después, estaba en el hospital. Siempre estaré agradecido de que supiera que mi mensaje fue genuino y no porque él estuviera enfermo. La vida es curiosa. Mi abuelo siempre me hablaba sobre la maravilla de las libélulas cuando era niño. Como artista, pasaba horas dibujando insectos detallados para libros educativos que fueron publicados, incluyendo hermosas libélulas hechas a mano. Fue uno de mis principales cuidadores en la infancia y un modelo a seguir. Falleció en su última década de vida. Unos meses después de su partida, me senté en el patio trasero de su casa, junto a mi columpio de la infancia, el mismo que había instalado décadas atrás. En los últimos años me había adentrado en la espiritualidad y la meditación, así que meditaba con frecuencia. Sentí la necesidad de hacer una meditación o una oración junto al columpio en su honor. Fue entonces cuando apareció una libélula grande, flotando a la distancia de mi brazo. Sonreí con una lágrima en los ojos, sintiendo un fuerte recordatorio de su presencia. Para mi asombro, la libélula se quedó allí, junto a mí, durante lo que parecieron más de 2 minutos. En realidad, quizás fueron unos 90 segundos. Sentí una profunda calma y una gran sensación de certeza después de eso. Esa misma noche, después de una gran reunión con amigos, perdí el control de mi vehículo y me estrellé contra un poste de acero de más de 60 centímetros de ancho, aplastando el coche casi por la mitad. Recobré la conciencia horas más tarde en el hospital, con heridas leves considerando la gravedad del accidente. Ese evento cambiaría para siempre mi forma de ver la vida y cómo la enfrento. Aprendí a vivir de manera más plena e intencional, a difundir amor donde pudiera, y a creer en algo más allá de mí mismo. Me gusta pensar que aquel encuentro con la libélula fue un recordatorio de la energía de mi abuelo y su abrumador amor y servicio. Siento que, de alguna manera, me estaba diciendo, estoy contigo, guiándome en el proceso de recuperación y en esta segunda oportunidad que estaba por venir. Me volví mucho más fuerte gracias a ello. De todas formas, gracias por darme un espacio para compartir y gracias a quienes se tomaron el tiempo de leer. Mis mejores deseos para todos. Esta es la historia que me contaron mi abuela, mi mamá y mi familia. Recuerdo fragmentos, como viejas fotografías en mi mente. Cuando tenía 4 años, un automóvil me aplastó contra una pared mientras mi mamá lo estacionaba en el garaje. Sufrí lesiones graves, mi esófago se rompió y llenó mi cavidad torácica con ácido gástrico, mi cuello se fracturó y morí en el hospital. Me reanimaron y, tras una noche entera de cirugía, los médicos lograron estabilizarme lo mejor que pudieron. Le dijeron a mi familia que las pruebas mostraban que mi cuello estaba roto y que probablemente no iba a sobrevivir. En caso de hacerlo, era muy probable que quedara paralizado con afectaciones cognitivas. Mi madre, familiares y amigos en el hospital fueron a la capilla para orar durante la cirugía. Según ellos, estuvieron rezando toda la noche y el día siguiente. Pero no morí. Desperté unos días después. Mi cuello roto, según nuevas pruebas, se había curado. Permanecí casi 4 meses en el hospital de Portland. Tengo varias cicatrices grandes en mi cuerpo debido a las cirugías. No me gusta quitarme la camisa en público. Pero puedo caminar y estoy completamente bien mentalmente. Hoy tengo 43 años. Según mi familia, fue un milagro, una oración respondida. Cuando tenía 12 o 13 años, los padres de mi amigo me pidieron que revisara su casa de vez en cuando mientras estaban de vacaciones. Mi amigo siempre me había dicho que la casa estaba encantada, pero nunca había experimentado nada extraño mientras estaba allí. Un día, mientras traía su correo, pensé que era el momento perfecto para decir en voz alta, si hay un fantasma en esta casa, dame una señal. Observé con asombro cómo la cadena que colgaba el ventilador del techo comenzó a elevarse, como si alguien la estuviera sujetando por el extremo y moviéndola de un lado a otro para hacerla bailar. El ventilador no estaba encendido, no había brisa ni corrientes de aire en la casa, y aun si las hubiera habido, este no era el tipo de movimiento que resultaría de ello. Durante el resto del tiempo que estuvieron fuera, me limitaba a correr hacia la casa, lanzar el correo sobre la encimera, hacer una rápida inspección visual para asegurarme de que todo estuviera en orden, y salir corriendo de inmediato. Nunca volví a pedir más señales. Nunca le conté esta historia a mi amigo ni a nadie de su familia porque estaba seguro de que pensarían que estaba mintiendo, que estaba loco. Tuve problemas con un chico en la secundaria. Hizo un comentario sobre mí a otros, así que lo amenacé en privado. En resumen, la situación escaló, tuvimos una breve pelea a golpes y pensé que todo había terminado. Pero siguió hablando mal de mí con otros, así que me cansé. Descubrí dónde iba a estar y les dije a todos mis amigos que estuvieran allí y lo difundieran. Cuando llegó el momento, el pasillo estaba lleno de gente, en su mayoría desconocidos, lo cual me desconcertó y no entendía por qué. Vi al chico escondido detrás de una esquina mirándonos. Me acerqué a él con todo el pasillo siguiéndome, y procedí a intimidarlo para que reaccionara. Pero no funcionó, y cuando lo miré a los ojos, vi lágrimas acumulándose y ni siquiera podía mirarme. Sentí un dolor en el corazón, como si me hubieran golpeado espiritualmente y me dijeran, ¿qué estás haciendo? Detente. De inmediato me invadió la culpa y traté de darle una salida. Luego, la situación fue interrumpida. Al día siguiente, 7 personas diferentes se me acercaron, chicos y chicas, agradeciéndome por haberlo enfrentado porque, al parecer, él los había intimidado a todos.
Me contaron lo terrible que era, y yo no tenía idea porque éramos de pueblos diferentes, nunca habría podido hacer eso en mi área. Todo el día me contaron historias, cada una peor que la anterior. Empezó a volverse extraño. ¿En qué me había metido? Al final del día, el día después de haberlo avergonzado, me llamaron a la oficina para hablar sobre el incidente y asegurarse de que no hubiera más problemas. Mientras bajaba las escaleras, él salía de la oficina y comenzaba a subir. Le grité, yo, con una gran sonrisa en la cara. Él levantó la mirada y luego la bajó de inmediato. Me quedé en el medio de las escaleras y le dije, entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Quieres resolver esto uno a uno o ya tuviste suficiente? No sé por qué dije eso. Incluso me avergoncé al hacerlo, como, ¿por qué dijiste eso? Pasó junto a mí sin levantar la cabeza. Justo cuando estaba a punto de llegar a la cima de las escaleras y mientras yo decía, está bien, hermano, se acabó, y me giraba para ir a la oficina, él giró la cabeza y capté el lado de su ojo y su boca sonriendo sádicamente con ojos que me decían, no se ha terminado, voy a matarte, te odio, y me miró fijamente. Lo sostuvo. Mi sentido arácnido se volvió completamente loco. Podía sentir los zigzags saliendo de mi cerebro. Sentí sus pensamientos. Inmediatamente corrí escaleras arriba y me puse justo detrás de él susurrándole amenazas al oído durante unos 3 metros. A su crédito, no se inmutó. Caminaba recto como una flecha, y sé que sintió mi aliento. Sabía que quería matarme. Lo sabía. Sentí sus pensamientos. Lo sentí. Lo sabía. Le susurré amenazas como, ya veremos, imbécil, hasta el punto en que caminó completamente por el pasillo sin girarse, y yo estaba gritando detrás de él. Estaba furioso. Después de 20 segundos, ya no podía verlo y salí para ver si todavía estaba allí, pero se había ido. Y pensé, ¿qué se supone que debo decirle al director ahora? Me quedé allí en estado de shock durante un minuto. Este chico está loco. Si exagero esto, pareceré un tonto. Si no digo nada, tendré que lidiar con él yo mismo. Los locos siempre ganan. Cuando el director me preguntó qué pasaba, dije, estoy bien, pero no creo que le esté manejando esto muy bien. ¿Parecía estar bien? Dijo, negué con la cabeza como diciendo, no, hombre, no está bien. Esa mirada no estaba bien. Pero no causes un problema, hombre. Te juro que nunca volveré a hablar con ustedes si lo hacen. Una hora después, llegué a casa y recibí un mensaje. ¿Escuchaste lo que pasó? No, se suicidó. Lloré como un bebé. Este tipo me atrapó de verdad. ¿En serio? ¿Estás bromeando? Pero esa no era la mirada. No era una mirada de, voy a suicidarme y te vas a sentir muy mal. Era una mirada de, voy a matarte, te odio. Y pienso, ¿por qué? ¿Qué demonios pasó aquí? Bueno, esto inició una ola de suicidios en mi escuela. 2 chicos se suicidaron después de él en la semana siguiente. Un montón de intentos, en su mayoría para ganar simpatía. Los chicos se salvaban unos a otros del suicidio, fue asqueroso. Tuvimos que hacer asambleas y cosas, y me llamaron tantas veces a la oficina que tuve que decirles que pararan. El director seguía diciéndome barra diagonal a mi mamá, no fue tu culpa, como si supiera algo que yo no. No importaba, empecé a consumir heroína después de todo esto, lo que solo hizo que los sentimientos fueran aún más notorios, pero esa es otra historia. Nadie lo notó. Jaja. Maldita sea mi vida. 20 años después, estoy hablando con una chica que conocía de la primaria. Le dije, ¿por qué no te vi en la secundaria? No te recuerdo para nada. Ella procedió a contarme una historia. Sobre cómo recogió a su hermano autista de clase un día, y un chico lo estaba acosando. Y cuando ella entró, él corrió hacia ella, la estranguló, la tocó y le dijo que la mataría si lo contaba. Ella no lo hizo durante un tiempo, pero luego sí, pero luego se metió en una gran pelea con alguien y se suicidó. Le dije, ¿qué demonios acabas de decir? Le grité. Buen chiste, chica. Muy gracioso. Ella no tenía idea de lo que estaba hablando. Ninguna. ¿Cuál era su nombre? Le dije, y ella dijo su nombre completo. Con el segundo nombre y todo. Como si recordara a ese tipo. Como un asesino en serie. Todavía me asusta. La forma en que lo dijo. Ese momento confirmó lo que ya sabía en mi corazón. Nunca intimidaría a alguien. Protegía a los niños de los acosadores. Por eso me sentí tan mal al ponerlo en evidencia. Cuando sentí el dolor en mi corazón al presionarlo, sentí tanta culpa. Como si hubiera hecho algo que no podía deshacer y ya era demasiado tarde para eso. Pero al mirar mi vida, las 3 a 4 personas con las que he tenido problemas como este siempre fueron grandes pedazos de basura. Matones, degenerados sexuales, traficantes de drogas, etc. Todos ellos. Y cuando ella me confirmó eso, me confirmó muchas cosas. Todas las peleas comienzan de la misma manera. Yo ocupándome de mis asuntos, y alguien se me acerca al azar para decir algo terrible. Podría estar en cualquier lugar. Esto me ha pasado tantas veces. Es como si brillara en la oscuridad y lo peor de lo peor lo viera, dejara lo que estaba haciendo y tuviera que pelear conmigo. Cuando era niño, fue difícil. Empezó a volverse aún más extraño más tarde, honestamente, y sucedía todo el tiempo. Quiero decir, ¿cómo explico esto a alguien? Mi familia lo sabe, obviamente. Incluso han visto algo de esto. Siento que algo intervino en mi nombre de alguna manera. Lo siento,
no sé por qué, sin mencionar todas las otras cosas extrañas. Honestamente, podría escribir 10 capítulos solo sobre todo esto. Sé que es real. Mi hija trabajaba conmigo durante sus veranos escolares. Íbamos conduciendo hacia el trabajo, no muy lejos de nuestra casa, y estábamos charlando animadamente. Vivo en un camino rural, donde hay muchos ciervos y, a veces, conductores imprudentes, así que mi hija siempre está alerta por los autos o los animales. Mientras hablábamos, ella empezó a advertirme sobre un vehículo que se acercaba, para que me hiciera a un lado, pero se dio cuenta de que ya lo había visto y me acomodé para dejarlo pasar. Ambas observamos el automóvil acercándose, ya que nuestra conversación había pausado. Pero entonces, el vehículo se pixeló y desapareció. No había otro lugar al que pudiera haber ido. Ocurrió a menos de 40 yardas de distancia. El auto tenía una apariencia extraña, una forma poco convencional, blanco, casi como una furgoneta pero más pequeña. Se pixeló y desapareció. Ambas lo vimos. Fue la experiencia más extraña que jamás he tenido. Le contamos a mi esposo después del trabajo esa noche. Nos creyó, pero no lo culparía si no lo hubiera hecho. Una locura. Cuando era niña, probablemente tenía unos 10 años, algo extraño, una sensación, un poder, un dios, me dijo que tendría un hijo, una niña. Tendría cabello largo y castaño, ojos marrones, y debía llamarla Rachel. Nunca me entusiasmaron los niños, realmente no quería tener ninguno, y de vez en cuando pensaba en esa certeza, pero nunca le daba mucha importancia, aunque tampoco podía explicarla. Era como si simplemente siempre supiera que iba a suceder, y así fue. Quedé embarazada a los 28 años, decidí tener al bebé, fui al médico y me preguntaron, ¿quieres saber el sexo? Respondí, ya lo sé. Tuve una niña adorable, la llamé Rachel, y tenía cabello largo y castaño y ojos marrones. Lo único extraño de esta historia es que, cuando nació, esa niña me miró directamente a los ojos, como si mirara dentro de mi alma, y me observó fijamente. Me asustó un poco. Ahora es adulta, inteligente, está obteniendo su doctorado y también enseña. Nada más como esto me ha sucedido. No creo en Dios. No sé cómo ni por qué ocurrió, pero ocurrió. Cuando tenía unos 7 años, mi hermana menor, que tenía 4 en ese entonces, desapareció. Mi padre estaba petrificado, todo el vecindario la estaba buscando, y la policía ya estaba involucrada. Crucé la calle y caminé unas cuadras hasta la casa de nuestra niñera para ver si estaba allí. No lo estaba. Mientras regresaba a casa, un niño de mi edad se acercó a mí. Era muy amable y amigable. Los niños de mi edad no solían ser amables conmigo, así que me desconcertó lo relajado que me hacía sentir este extraño. Le pregunté quién era, y me dijo que estaba en mi clase de matemáticas. Me quedé perplejo. En mi grado, teníamos el mismo maestro todo el día, así que no era posible que otros estudiantes se unieran solo para ciertas materias, como sucede en la preparatoria. Pero él insistió en que estaba en mi clase de matemáticas. Recuerdo que tenía el cabello negro y despeinado, y sonreía mucho. Era realmente reconfortante caminar con él. Le conté sobre la desaparición de mi hermana, y me dijo que revisara los sofás en el descanso de la escalera. Le pregunté cómo sabía sobre los sofás en el edificio, y me dijo que había jugado allí antes. Los sofás eran un parapilado que alguien había dejado en el descanso del último piso de nuestro apartamento. Siempre nos decían que no nos acercáramos porque podían caer y lastimarnos. Estaban acomodados de manera que uno estaba sobre sus patas, y el otro estaba boca abajo con el respaldo contra las patas. Caminamos de regreso al edificio de apartamentos, abrí la puerta para el niño, y había desaparecido. Simplemente, ya no estaba. No se estaba alejando, no iba caminando por la calle, ni estaba parado en la acera. Estaba hablando con él justo cuando abrí la puerta, y luego, ya no estaba allí. Fui hacia mi padre y le dije que revisara los sofás. Me insistió en que ya lo había hecho, pero seguí insistiendo. Revisó nuevamente, y esta vez encontró a mi hermana atrapada en el hueco entre las patas y el respaldo de los sofás. No podía gritar pidiendo ayuda ni escuchar a nadie buscándola. Afortunadamente, estaba completamente bien después, pero fue una experiencia aterradora. Nunca olvidaré a ese niño. Esta es una gran historia. Todo es verdad. Todo verificado con mis propios ojos, una historia realmente increíble. Mi pareja y yo compramos una casa que la ciudad estaba a punto de condenar. No recomiendo que nadie haga esto, pero yo estaba muy involucrado en el negocio de inversiones como agente inmobiliario. Con 3 informes de cimientos de diferentes expertos en reparación de estructuras y pruebas que aseguraban que la casa era completamente segura según los principales especialistas de la ciudad cedió y nos la vendió, solo en efectivo, por $88,000. Las casas de la zona tenían un valor cercano a los $300,000. Ahora, había un motor de automóvil colgado de un árbol y la propiedad estaba completamente destrozada. Rápidamente descubrimos por qué la ciudad quería deshacerse de ella. Esta casa, ubicada en un área bastante buena, se utilizaba para grandes fiestas swinger cada fin de semana y funcionaba como un Walmart de drogas. Hicimos que nuestros contratistas la redujeran hasta los cimientos, la reconstruyeran, y quedó preciosa. Pero entonces empezamos a ver a la mujer, tan tenue, con ojos vacíos flotando por el pasillo hasta nuestra cama por la noche antes de desvanecerse. Sí, había un pasillo en nuestra suite principal, extraño, lo sé. Nosotros apoyamos un refugio de perros, así que solíamos tener alrededor de 7 jaulas de alambre alineadas en la casa, todas abiertas para que los perros pudieran descansar si querían. Todas las mañanas,
Las 7 jaulas de los perros aparecían misteriosamente en la sala de estar, una habitación totalmente diferente de la casa. No estaban conectadas de ninguna manera. Se colocaban una junto a otra formando un círculo. Cada mañana, los perros dormían en la suite principal con la puerta cerrada. Cada día me despertaba, las devolvía a su lugar, y eso se convirtió en parte de mi rutina matutina. Pero aquí viene la mejor parte: una estufa nueva que habíamos comprado un año antes explotó. Fue una explosión gigantesca. Estábamos en la sala tomando vino con amigos, los perros estaban acostados a nuestros pies. Las puertas francesas de esa parte de la casa volaron de las bisagras. La estufa estaba apagada y no se había usado en 3 días. Los fragmentos del vidrio de seguridad salieron disparados por las ventanas, incrustándose en los cristales sin romperlos. Y aquí viene lo más extraño: los trozos de vidrio en el suelo comenzaron a alargarse, como gusanos, moviéndose hacia nosotros. Había al menos 30 gusanos de vidrio avanzando hacia nosotros. Nos quedamos con la casa. La amaba demasiado. La oficina regional de Meditech declaró por escrito que nunca habían visto una explosión de seguridad como esa y reemplazaron la estufa. El hombre que vino a llevarse la estufa antigua ya había escuchado la historia, así que se arrodilló y rezó frente a la estufa durante un buen rato antes de finalmente llevársela. Cuando tenía unos 7 u 8 años, mis tíos, con quienes pasaba gran parte del verano, estaban haciendo investigaciones genealógicas y me llevaron a un cementerio donde algunos familiares estaban enterrados. Para ser honesto, estaba aburrido y me alejé solo. Vi a 2 mujeres pasar junto a mí, vestidas con trajes típicos de finales de la época victoriana o principios de la época eduardiana, y luego desaparecieron. Cerca de allí, una joven estaba arrodillada sobre una tumba, llorando, vestida con ropa antigua. Miró hacia atrás, notó que la estaba observando y desapareció. Caminé hasta la lápida y vi que pertenecía a una mujer que había muerto en sus 20s, en algún momento del siglo XIX. Un par de años después, estaba jugando con unos vecinos. En el camino donde crecí había un campamento de verano religioso, y en verano solía jugar con algunos de los niños que vivían allí mientras sus padres ayudaban a preparar el lugar para el evento anual. Había un gran campo en la parte trasera del campamento, en el límite del bosque, donde estábamos jugando un día. Vi a una joven que aún puedo visualizar con claridad correr por el campo de manera juguetona y luego desaparecer entre los árboles. Esperé a que alguien más lo mencionara, porque era imposible que ninguno de nosotros lo hubiera visto. Pero nadie dijo ni una palabra. Por la forma en que las mujeres de esa iglesia se vestían y peinaban, era difícil saber si era alguien que había estado en el campamento en los últimos 60 años o si se trataba de un fantasma de una época aún más antigua. Ya no los veo ahora, y esos fueron los únicos momentos en que los recuerdo de niño. Pero sí lo siento ahora, o la energía que dejaron atrás en ciertos lugares. Excepto una vez, cuando un amigo cercano y compañero de trabajo que había fallecido vino a mí en un sueño. Me encontraba en una iglesia antigua, vacía, en el campo inglés. Encendí una vela y me senté. Él entró, se sentó a mi lado y colocó su mano sobre mi rodilla. Nos quedamos así por un rato. Al día siguiente, en el trabajo, alguien me recordó que había pasado exactamente un año desde su muerte. Esto suena tan absurdo y falso que nunca se lo cuento a nadie, y entenderás por qué cuando lo leas. Tenía 16 años, y mi mamá salió a tomar con sus amigos. Mi novio y yo estábamos en casa viendo una película. Nada inapropiado, simplemente le hacía lo que los novios hacían en ese entonces: trataba de tomar fotos mías desprevenida para que pareciera que salía con cara tonta, jaja. Intentaba tomar una, yo le empujaba el teléfono, y él volvía a intentarlo. Solo jugando. Había dejado de intentarlo por un rato, y luego logró tomar una foto rápida. Traté de quitarle el teléfono, pero ya era demasiado tarde. La imagen estaba ahí, yo mirando hacia abajo a mi propio celular. Mi novio comenzó a inclinar el teléfono y a hacer zoom en algo aterrador detrás de mí en la foto. Ambos miramos la pantalla. No dijimos absolutamente nada. Pero sé que ambos lo vimos. Era una especie de criatura alta y pálida, parada en el marco de la puerta detrás del sofá. Se veía con total claridad. No tenía ojos, solo 2 agujeros oscuros. No tenía nariz. Y tenía una boca pequeña y negra. Sus dedos largos y delgados rodeaban el marco de la puerta. Esa cosa me estaba mirando, o nos miraba. Comencé a llorar. No sé por qué, pero rompí en llanto, hiperventilando, gritando que lo borrara. Me preguntó por qué, pero solo le rogué que lo eliminara, hiperventilando hasta que lo hizo. Me acurruqué sobre él llorando hasta quedarme dormida, y no volvimos a hablar de eso. Al día siguiente, seguía completamente alterada por lo que había visto. Se lo conté todo a mi mejor amiga y le dije que necesitaba saber si mi novio vio lo mismo que yo. Así que, delante de mí, ella le escribió: ¿viste algo en esa foto que, mi nombre, te hizo borrar anoche? Él respondió: sí. ¿Por qué? Ella le pidió que simplemente describiera lo que vio, y su descripción fue exactamente la misma que la mía. La piel pálida, sin ojos, boca pequeña y negra, los dedos larguísimos apoyados en el marco de la puerta, mirándome. Y entonces sentí una rabia enorme porque, por alguna razón, supongo que por puro shock y miedo, le pedí que borrara la foto. Así que nunca podré probarle esto a nadie. Pero puedo ver esa criatura perfectamente en mi mente aún hoy. Cuando tenía 15 años, intentaba dormir. Siempre dejaba la puerta abierta y tenía una luz LED nocturna muy brillante, porque me mareó mucho en la oscuridad total. Recuerdo sentir una extraña sensación de temor. Estaba solo en casa, vivía en medio de la nada, con la ciudad más cercana a más de 20 millas de distancia y el vecino más próximo a varios kilómetros.
Era la ruralísima y remota Oregón. Esa noche probablemente eran alrededor de las 10 u 11. Al día siguiente tenía clases, así que me fui a la cama un poco más temprano de lo habitual. Sentía una sensación difícil de explicar. Abrí los ojos y me di cuenta de que no podía mover mi cuerpo. Vi movimiento cerca de mi puerta. Había un alienígena gris, de los típicos, medía entre 2 y 3 pies de altura. Era pequeño y miraba desde detrás de la puerta a la derecha. Luego se escondió detrás de la puerta y asomó varias veces antes de saltar completamente a la vista. Su comportamiento era extraño, parecía nervioso, como si se hubiera asustado al notar que lo veía y no supiera qué hacer. En ese momento, me sentí ingrávido. Seguía sintiendo mi manta sobre mí, pero sentí que mi cama desaparecía debajo de mí. Mi cabeza parecía estar girada, y mis ojos se cerraron fuertemente. Luego sentí que todo mi cuerpo temblaba, acompañado de un sonido agudo y extraño en mis oídos. Era una serie de frecuencias, no solo una, cambiaban constantemente, y el sonido era, de alguna manera, ensordecedor y hermoso al mismo tiempo. De pronto, mi cuerpo dejó de temblar, mi manta desapareció, y todo quedó en completa oscuridad. Cuando el sonido cesó, sentí que podía mover mi cuerpo otra vez. Desperté a las 4 de la mañana, cuando el cielo apenas empezaba a aclararse. No sé cómo pasé de las 10 de la noche a las 4 de la mañana. No sé si fue algún tipo de convulsión extraña o algo más. Aquí hay un boceto artístico muy malo de lo que vi esa noche. Nunca lo olvidaré. Usé una tabla Ouija durante un par de días seguidos con un amigo y tuve algunas experiencias desagradables después. Mi habitación y el sótano se volvieron ambientes altamente inestables, y cada vez tenía más problemas para siquiera bajar allí debido a susurros, toques, empujones y las sombras que veía. Las cosas empeoraron cuando, una noche, subía solo las escaleras y escuché pasos corriendo detrás de mí. Las primeras 2 veces que ocurrió, mi madre no me creyó y me obligó a seguir durmiendo en el sótano. Entonces, una noche, estaba parado junto a mi cama tratando de convencerme de que no tenía miedo, cuando sentí una mano agarrar mi tobillo desde debajo de la cama. Salté rápidamente sobre la cama, me senté con las piernas cruzadas y dije en voz alta: "Este es mi cuarto. No me asustas", más para convencerme a mí mismo que a otra cosa. Fue entonces cuando vi que la pernera de mi pijama, que estaba floja sobre mi tobillo, se levantó lentamente en el aire, como si algo la estuviera sosteniendo. La tela quedó completamente estirada contra mi pierna, suspendida como una tienda de campaña. Tomé esto como una advertencia muy seria y corrí escaleras arriba llorando, buscando a mi madre. Esa noche, debido a mi estado de histeria, me dejó dormir arriba. A la mañana siguiente, me estaba preparando para la escuela y tuve que bajar al sótano para vestirme. Cuando subí las escaleras, los pasos corriendo detrás de mí volvieron a escucharse, solo que esta vez, mi madre estaba en la misma habitación que las escaleras y también los oyó. Se enfadó, porque pensaba que yo había traído el espíritu con la Ouija, así que no tenía mucha simpatía por mí. Me dijo que me pusiera los zapatos para ir a la escuela, sin importar mi histeria. Mis zapatos estaban guardados en un cubículo en el armario de los zapatos, así que me agaché para agarrarlos. De repente, una tapa de vidrio de una olla, que estaba en la estantería más alta del armario, salió volando, casi me golpeó la cabeza, pasó a menos de 1 pulgada de distancia y me rompió 2 dedos del pie. Mi madre vio todo esto ocurrir. Decidió que ese día no iría a la escuela. Tuvo que traer varios equipos de investigadores paranormales, un par de sacerdotes, y adoptó una estricta rutina de limpieza espiritual, pero nunca logramos deshacernos realmente de lo que fuera que estaba allí. Simplemente, permanece en el sótano. Nos dijeron, durante todo este proceso, que nuestro sótano tenía 2 grietas, o portales, descritos como portales al infierno. La energía espiritual negativa nunca desaparece en esa casa. Oh, realmente no me contengo. La única vez que comparto alguna experiencia es cuando surge el tema. Entonces simplemente las cuento. Me preocupa más que las personas se asusten que el hecho de que no me crean, para ser honesta. Nunca he tenido una experiencia realmente aterradora. Honestamente, cuando se trata de esto, todo se reduce a sentir los cambios energéticos a tu alrededor. Eso es lo que puede hacer que alguien sienta miedo, porque están percibiendo el cambio en la energía misma, lo que indica que hay otra presencia. A partir de esa incomodidad, automáticamente asignamos miedo a ello, e interpretamos que es una presencia negativa, aunque eso es menos probable de lo que uno pensaría. Supongo que si tuviera que elegir una experiencia, normalmente no le cuento a la gente sobre la vez que proyecté astralmente por accidente. Me desperté, pero no realmente, ya que mi cuerpo seguía dormido. Me senté, miré a mi derecha y vi a una mujer parada junto a mí. Por cierto, no vi mi cuerpo, pero recuerdo que todavía era de noche. Nunca había visto a esta mujer antes, al menos no en esta vida, pero pude sentir de inmediato que estaba en problemas y necesitaba mi ayuda. Ella se me apareció de una manera humana. Luego dirigí mi atención a lo que estaba frente a mí. Era claramente una figura sombría, y podía sentir que era una energía masculina oscura, con intenciones negativas. No podía distinguir un rostro. Nota al margen, ten en cuenta que había 2 puertas corredizas con espejos frente al pie de mi cama, que eran parte de un armario. Lo cual es una muy mala idea en términos de energías que aparecen de vez en cuando. Puedes decir portales por todas partes. SMH, cuando miré esa energía, no sé qué me pasó, pero ciertamente no fue miedo en lo más mínimo.
Salí volando de mi cama, como si las piernas no existieran, ni fueran necesarias en el plano en el que estaba en ese momento, y perseguía esa cosa fuera de mi habitación, por el pasillo, y hasta lo que era la habitación de mi madre en ese momento. Y esa energía oscura salió disparada como un murciélago del infierno, como si estuviera diciendo para sí misma, oh, no. Esta loca está desquiciada, me largo. Curiosamente, perseguirla fue como algo natural para mí. Ni siquiera lo pensé. Simplemente actué para sacar a esa cosa, como si fuera una respuesta normal. Luego recuerdo la sensación de ser jalada barra diagonal de vuelta a mi habitación. Luego me desperté, y efectivamente, todavía era de noche. Esto ha sucedido más de una vez, pero la segunda vez fue como si la energía sombría estuviera interfiriendo con mi estado de sueño, como saboteando lo que habría sido un sueño normal. Entonces miré directamente a la energía sombría nuevamente, y le pregunté, casi exigiendo, ¿quién eres? A lo que luego comenzó a alejarse, y entonces comencé a perseguirla como lo hice antes, y luego desapareció a través de la pared. Casi la atrapo. Luego me desperté, fin. Espero que hayas disfrutado eso. Lo único que puedo escribir es que parecía ectoplasma. Era casi como si alguien hubiera dejado un cigarrillo consumiéndose en un cenicero antes de que existieran los apagadores de seguridad. Un humo espeso y ondulante que simplemente permanecía suspendido en el aire, sin ningún olor. Vi esto 2 veces en mi apartamento, donde vivía sola con mi hijo de 3 años en ese entonces. La tercera vez, cuando regresaba de una cita con una amiga, abrimos la puerta y ahí estaba de nuevo. Le pregunté a mi amiga y me confirmó que también lo veía, así que no estaba imaginándolo. Inmediatamente buscamos una fuente para el humo, revisamos los enchufes y las regletas, cada dispositivo electrónico y movimos los muebles. Tan pronto como comenzamos a investigar, el humo se disipó. Solo le he contado esto a mi mamá, que creció en una granja de 300 años llena de actividad paranormal, y me dijo que había visto lo mismo en su casa de infancia. El apartamento donde vivía también tenía figuras sombrías que merodeaban en los rincones oscuros del pasillo y los marcos de las puertas. No era un espacio abierto, tenía un comedor y sala de estar, luego el pasillo con un baño a un lado y la cocina al otro, y 2 dormitorios más al fondo. Pero cada vez que iba a mirar, no había nada allí que pudiera obstruir la luz de esa manera. Tenía una cámara móvil en la sala para vigilar a mi perro cuando no estaba, pero nunca le puse una tarjeta SD, así que nunca obtuve pruebas. Aún me perturba, Edith, esta fue la primera vez que alguien corroboró que no estaba perdiendo la cabeza. He tenido múltiples experiencias extrañas, he explorado un poco el mundo de los mediums psíquicos porque soy muy sensible, pero la mayoría de las cosas que he experimentado pude desacreditarlas o explicarlas de alguna manera. Edith 2, años antes de que todo esto ocurriera, el hombre que me crió y a quien todavía considero mi padre se suicidó. Yo tenía 11 años, veía su figura parada al final del pasillo, junto a la puerta de mi habitación. Años después, finalmente le confesé a mi mamá que estaba cansada de que papá me observara mientras dormía. Entonces, ella sacó su foto conmemorativa detrás de una pintura de iris que su madrastra le había hecho. Esa pintura estaba directamente frente a mi puerta. Después de eso, nunca más lo vi en el pasillo. Pero tanto mi madre como yo seguimos viéndolo caminar entre los 2 árboles de morera que él compró y plantó para ella cuando nos mudamos a esa casa hace más de 25 años. En 2017, tuve un accidente terrible. Golpeé hielo negro a 65 millas por hora. Estaba yendo a 40 millas por hora alrededor del lago, pasé por la zona seca entre 2 condados en mi camino al trabajo y pensé que ya era seguro acelerar. Manejaba una Duramax, y confiaba en que podía llegar al trabajo con solo 15 minutos de retraso en lugar de 30. De repente, la parte trasera empezó a oscilar, y supe que no podía controlar la camioneta. Logré enderezarla 2 veces, pero luego golpeó un montículo de arena y, como todo el peso estaba en la parte delantera, di 3 vueltas en el aire. Solo recuerdo gritar por mi padre, que había estado muerto por 11 años en ese momento. Por alguna razón, una voz en mi cabeza me dijo que me agachara, abrazara la consola central y me dejara caer sin tensión. Lo hice, la camioneta quedó convertida en una maldita hoja de metal aplastada. Tengo fotos para probarlo. Sobreviví y logré salir por la ventana. La parte extraña es que, cuando mi expareja y yo compramos la camioneta, tenía un pin horrible en forma de ángel con una trompeta que decía, alguien está cuidando de ti. Mi expareja aún tiene ese pin junto a su lámpara de noche. Nunca hablamos sobre eso. Cuando tenía unos 10 años, solía tener el mismo sueño una y otra vez sobre una casa en medio de la nada, con una colina considerable. En mi sueño, siempre comenzaba corriendo colina arriba hasta entrar en la casa. Recuerdo que llevaba un vestido blanco de otra época. Se sentía como los años 1900, una casa de estilo victoriano sureño, como las que se ven en el sur. Yo vivo en St. Louis, Missouri. Era siempre igual. Corría hacia la casa y entraba en la cocina, donde 2 mujeres siempre me recibían. Una de ellas estaba en una silla de ruedas. Sentía que eran familiares entre sí, pero no conmigo. Cada vez que entraba, las 2 mujeres levantaban la vista, sonreían y me preguntaban cómo estaban mis padres, mis hermanos y mi abuela. Siempre, este sueño se repitió durante varios meses, pero una noche, desperté después del mismo sueño, aunque esta vez fue diferente. Esa noche, cuando me preguntaron cómo estaba mi abuela, recuerdo haber respondido que no se sentía bien. Había estado entrando y saliendo del hospital. Supuse que esa era la razón por la que el sueño fue distinto esa noche. Al día siguiente, mi abuela falleció. Y los sueños se detuvieron. Años después, mi padre y yo hacíamos nuestras salidas habituales, manejando por el campo para ir de pesca o explorar. Ese día, íbamos por una zona en la que nunca habíamos estado antes, literalmente en medio de la nada.
Nunca olvidaré lo que pasó a continuación. Miré por la ventana y sentí que mi corazón casi se me salía del cuerpo. Grité a mi papá para que detuviera la camioneta. Era la misma casa de mi sueño. Ya había contado a mis padres sobre los sueños en su momento, así que cuando le dije a mi papá que era la casa de mis sueños, él lo recordó. Su primera reacción fue decirme, solo ve y toca la puerta. A ver qué pasa. Yo estaba muy asustada, no quería hacerlo. Pero mi papá me convenció diciéndome que lo lamentaría si no lo hacía. Así que nos acercamos a la casa, que parecía congelada en el tiempo. Honestamente, no estábamos seguros de si alguien viviría allí. Tocamos la puerta, y unos momentos después, una mujer mayor la abrió. Le expliqué brevemente por qué estaba tocando su puerta, y ella fue increíble. Nos invitó a entrar sin ninguna duda. La casa era idéntica a la de mi sueño. Lo único diferente era que la mujer no era la misma y solo había una, en lugar de dos. Aún así, seguía sintiéndose extraño porque la casa era idéntica. La colina y todo. Le conté sobre las mujeres de mi sueño, y entonces se levantó, caminó hasta la sala y agarró una foto de una mesa auxiliar para mostrármela. Cuando vi la foto, casi me desmayé. Eran ellas. Las mujeres de mi sueño. La silla de ruedas y todo. Eran sus tías abuelas, que habían fallecido años atrás. Nunca entenderé el significado de ese sueño. No sé por qué fue tan importante o qué podría haber significado. He tenido muchas cosas extrañas a lo largo de mi vida. Pero esta experiencia se sintió diferente, como si fuera importante, aunque no entiendo por qué ni qué debía significar. Me gustaría recordar dónde estaba esa casa, pero no lo sé, y mi padre ha fallecido, así que no puedo preguntarle. Todavía pienso en ese sueño con frecuencia, pero nunca lo he tenido de nuevo desde que mi abuela murió. Técnicamente, esto no me ocurrió a mí, sino a mi hermana, la llamaremos Sandra. Nuestra hermana mayor, la llamaremos Mary, murió en un terrible accidente automovilístico. Nos dieron muy poca información, porque el accidente ocurrió justo en la línea entre dos condados, y ninguno quería hacerse cargo del caso, enviándonos de un lado al otro. La cosa más absurda que he experimentado. Lo único que nadie podía o quería precisar era la hora exacta de su muerte. Mi madre quería saberlo desesperadamente. Esa noche, Sandra tuvo un sueño. Lo describió como una especie de parálisis del sueño, pero en lugar de ver algo, escuchó algo. Era la voz de Mary. Hablaba de manera súper casual sobre varias cosas. Principalmente, sobre lo emocionada que estaba por ser tía otra vez, porque Sandra estaba embarazada. Le dijo que sería una niña, aún no lo sabíamos, le sugirió un nombre, sí, Sandra nombró a su bebé así, y otras cosas raras. Hasta ahí, podrías llamarlo una coincidencia. Excepto por lo que ocurrió en el fondo del sueño. Mientras Mary hablaba, había algo más. Su voz, sin emoción, repitiendo 3 números una y otra vez. 8, 4, 3, todo el tiempo. 8, 4, 3. Creo que ya te imaginas a dónde va esto. Mary murió a las 8:43 de la tarde. Ni siquiera sabíamos la hora. Nos despertaron a las 3 de la mañana con alguien golpeando la puerta para informarnos del accidente. Siempre asumimos que había ocurrido mucho más tarde. No supimos la hora exacta hasta 2 días después, cuando mi mamá recibió su acta de defunción. Demasiada coincidencia. Algunas personas le han dicho a Sandra que inventó la historia o que fue solo un sueño influenciado por su embarazo. Tal vez lo del bebé podría ser eso, pero el número exacto. Además, Mary estaba en proceso de divorcio. Su esposo la había maltratado y estaba en la cárcel en ese momento. El motivo por el que ella estaba en el auto era porque estaba mudando sus cosas de la casa que compartían a un departamento nuevo, el mismo que había conseguido esa mañana. Sin entrar en demasiados detalles, no quedó nada del auto. Nada. La identificaron por registros dentales. Lo único que sobrevivió, su bolso, y aún así, la mayoría de sus pertenencias dentro estaban destruidas. Pero, increíblemente, sus papeles de divorcio y las tarjetas de seguro social de sus 2 hijos estaban prácticamente intactas. Fue extraño. No sé si esto cuenta como paranormal. Simplemente no sé cómo clasificarlo y no creo que nadie lo creyera. Hace unos 10 años, estaba en una relación de aproximadamente 2 años que terminó después de que mi ex me golpeara, dándome un ojo morado, en lo que ya era uno de los peores días de mi vida. Ese mismo día había descubierto que mi mejor amigo había muerto inesperadamente en mi cumpleaños. Unos días después, en mi primera noche sola en casa después de echarlo, me quedé dormida llorando, viendo televisión en el sofá. Desperté en medio de la noche al sonido de alguien abriendo los armarios de mi cocina buscando un vaso. Mi ex usaba una joyería específica que hacía un sonido muy distintivo al moverse, y podía escuchar ese mismo tintineo cada vez que se abría una puerta del armario. Sabía que mi puerta estaba cerrada con llave y que él no tenía una copia, así que miré hacia la cocina y confirmé que no había nadie allí. Supuse que lo había soñado y me fui a la cama. Nota: vivía en un estudio del tamaño de un garaje para 2 autos, y mi cama estaba en la misma mitad del espacio que la cocina. Tenía 2 gatos y 2 perros, así que los ruidos aleatorios normalmente los atribuía a ellos y no los investigaba. A la mañana siguiente, seguía dormida, y escuché un sonido justo al lado de mí en la cocina. Medio me despertó, pero ni siquiera abrí los ojos porque quería seguir durmiendo y asumí que era uno de los animales. De repente, escuché un sonido súper fuerte. Algo golpeó el plato de agua de metal frente al mostrador de la cocina y luego se hizo añicos. Me desperté de golpe,
lista para regañar a los gatos. Pero todos mis animales estaban en sus camas, igual de sorprendidos que yo. Miré alrededor y vi que un vaso, que había dejado boca abajo en uno de los soportes del escurridor, del tipo plástico moldeado grueso, no flexible, de alguna manera se había deslizado fuera del escurridor, caído al suelo, golpeado el borde del plato y estallado en pedazos. Déjame decirte, estaba completamente desconcertada. No hay absolutamente ninguna manera de que eso pudiera haber pasado solo. Y entonces recordé el sonido del tintineo de mi ex buscando un vaso en la cocina la noche anterior. Y pensé, oh, no. Esto es algún asunto interdimensional multiversal raro. Tiempo después, le conté la historia a un amigo, y por esta y otras cosas que me han sucedido en momentos de gran carga emocional, él estaba convencido de que cuando mi estado emocional está extremadamente elevado, la energía caótica que emito causa cosas raras a mi alrededor. No sé si creo en esa teoría, pero me gusta poder atribuirlo a algo. OMG, ni siquiera sé por dónde empezar. Toda mi vida, pero supongo que me limitaré a escenarios positivos. En un momento, asistí a un programa de rehabilitación a gran escala. En ese lugar, había un hombre exalcohólico que trabajaba como chef y gerente de cocina, llamado James. Un día, noté que estaba poniendo música punk rock de la vieja escuela en la cocina, y le pregunté si le gustaba el punk de la tercera ola. Me dijo, claro que sí, y conectamos por nuestra pasión por la música punk rock. Eventualmente nos hicimos buenos amigos durante mi tiempo allí. Comencé a notar que me buscaba con frecuencia porque quería hablar, y cuando lo hacía, siempre le dedicaba tiempo, porque siempre hago eso por mis amigos. Durante esas conversaciones, se quejaba de estar muy deprimido, de no querer estar sobrio, de su madre abusiva, de su novia ingrata, y de muchas otras cosas. Yo solía escuchar y ofrecerle perspectiva, y él siempre estaba agradecido por ello. Terminábamos riéndonos y haciendo bromas sobre las personas a nuestro alrededor. Fue muy divertido, y definitivamente necesitaba un amigo en ese momento. Seguimos siendo buenos amigos incluso después de que dejé la rehabilitación. Nos mantuvimos en contacto por teléfono y continuamos nuestras conversaciones sobre la vida, el amor, el trabajo, lo que fuera, de esa manera. Él había regresado a su hogar en la costa este y yo al mío en California. Bueno, un día desapareció, dejó de contestar el teléfono. Como ya me había acostumbrado a la idea de que me llamaría para desahogarse cuando lo necesitara, no le di mucha importancia al principio. Pero pasó más tiempo y no hubo comunicación. Comencé a pensar en él con frecuencia, estos pensamientos aparecían de la nada, como, me pregunto si James está bien. Me pregunto cómo está James. Cuando un pensamiento así aparece sin provocación, he aprendido que es una señal y debe tomarse en serio. Antes de descubrir lo que había pasado, tuve un sueño una noche. En el sueño, estaba en un lugar muy extraño, como un oasis desértico decorado como un lugar de fiesta extravagante. Había otras personas alrededor, pero yo estaba muy triste. Estaba llorando y alterada porque creía que mi amigo James había muerto, y que ese lugar era algún tipo de celebración de su vida, pero no podía sentirme celebrativa en absoluto. Simplemente vagaba sin hablar con nadie, hasta que de repente, él se acercó desde una carpa de fiesta cercana. Se veía feliz y entusiasmado por algo, con una gran sonrisa, y estaba vestido como una especie de híbrido punk rock Margaritaville. Jaja. Me dijo mi nombre con su característico tono sarcástico y burlón. Le dije, James. ¿Qué pasó? Él simplemente miró hacia abajo, asintió un poco y dijo, sí. Lo sé. Lo siento, ok, con una sonrisa traviesa. Entendí entonces que se había suicidado, pero no lo sabía. ¿Qué demonios, amigo? Le dije. Él seguía sonriendo, parecía feliz y emocionado, a pesar del tema de nuestra conversación. Hizo un gesto hacia su derecha. Miré y vi un vehículo largo tipo limusina, pero parecía algo hecho en los años 50, como un Chevy Bel Air con adornos y alas. Era enorme, extravagante, feo, rosa y plateado, con banderines colgando de la parte trasera y de los postes de las banderas. Una de las banderas tenía el símbolo de anarquía, en un círculo. Estaba orgulloso de ese vehículo. Jaja, era entrañable y divertido. ¿Estaré bien, amigo? Estoy bien, dijo, sonrió, y luego caminó hacia el vehículo feo, se subió y se fue, dejando una nube de polvo. Fue entonces cuando me desperté. Un mes después, descubrí por un amigo en común que había bebido hasta morir. Todavía no sé si fue intencional, pero diría que probablemente sí. Su madre no quiso explicar nada a los que no eran amigos de la familia. Obviamente, hice la conexión y recordé el sueño tan pronto como escuché la noticia. Y, honestamente, me sentí bien al respecto. Parecía tan genuinamente feliz, una emoción que nunca había visto en él personalmente. De todas formas, esa es una de muchas experiencias similares en mi vida. Soy terrible contando historias, así que ténganme paciencia. Unos días antes de que mi novio muriera, fuimos de compras navideñas para su hermana, y lo ayudé a elegir un suéter lindo en Target. Cuando llegamos a casa, bromeé con él diciendo que le daría un favor a cambio del suéter, porque me gustaba mucho y lo quería cara del revés. Después de que pasó lo que tenía que pasar, le dije que estaba totalmente bromeando y que mejor le diera el suéter a su hermana, ya que era el primer regalo de Navidad que le compraba en años. Lo que no sabía en ese momento era que él le había enviado un mensaje al esposo de su hermana, diciéndole que me daría el suéter a mí, y pidiéndole sugerencias para otro regalo para su hermana. Avanzamos unos días, mi novio había fallecido y yo aún tenía el suéter. Estaba súper estresada pensando en si debía dárselo a su hermana o quedármelo. Literalmente me mantenía despierta por las noches. Entonces, tuve un sueño. En el sueño, estaba en un partido de los Mavericks, su equipo favorito, al que planeaba asistir antes de morir. Estaba sentada al lado de mi novio, que llevaba ropa de los Mavericks de pies a cabeza, como siempre lo hacía y por lo que era conocido,
con una montaña de comida en su regazo, porque le encantaba comer. Era como estar en su propio cielo personal, con todas sus cosas favoritas, y se veía tan feliz. Estábamos riendo sobre el suéter, y le dije, me gané el suéter, ¿verdad? Él solo rió y asintió con la cabeza, luego me dio un abrazo enorme, que pude sentir físicamente. Le dije que lo amaba y que no podía creer que se hubiera muerto. Nos abrazamos un poco más, y luego desperté. Al día siguiente, el esposo de su hermana me envió un mensaje. Cuando tengas oportunidad, puedes tomarle una foto al suéter que John originalmente compró para Anna pero que terminó dándotelo a ti. Quiero comprar el mismo y dárselo a Anna. En ese momento, supe con certeza que mi novio me visitó en mi sueño para dejarme saber que estaba bien quedarme con el suéter. Y ese mensaje lo confirmó aún más para mí. Esta es solo una de muchas señales y experiencias locas que he tenido con mi novio después de su muerte. Pero esta en particular es un poco inapropiada para contarla en detalle a mis amigos y familia. Jajaja. Solíamos usar tablas Ouija bastante seguido en mi familia. Mi abuelo, el padre de mi papá, murió de cáncer de próstata. En su lecho de muerte, mi madre le rogó que hiciera todo lo posible por contactarnos, para hacernos saber que seguía presente si alguna vez podía hacerlo. Años después, mi madre fue introducida a las sesiones de Ouija por una amiga. Comenzamos a hacerlo como familia, y supuestamente logramos contactar a mi abuelo. Teníamos sesiones regulares en la tabla y hablábamos con mi abuelo constantemente. También aparecían otros espíritus al azar, que solo querían conversar. Nos decían su edad, cómo murieron, etc., y nosotros simplemente les pedíamos que se fueran o que buscaran a mi abuelo por nosotros. Una noche, comenzamos una sesión y preguntamos si había alguien ahí. La tabla comenzó a moverse erráticamente, deletreando Z, o Z, o Z, o una y otra vez, con mucha energía. Para quienes han usado Ouija, saben que la plancier rara vez se mueve rápido o de manera errática. A los espíritus les cuesta mucho moverla, y suele ralentizarse conforme avanza la sesión, ya que consume su energía y la de los participantes. Como familia, cerramos la sesión de inmediato y dijimos adiós, porque todos nos sentimos incómodos con lo que pasó. En ese momento, solo habíamos usado la tabla unas cuantas veces y no entendíamos realmente sobre lo paranormal. Éramos solo una familia normal, no grandes creyentes ni personas obsesionadas con lo oculto. Fui a mi habitación y busqué en Google, Soso, lo que la tabla había estado repitiendo. Quedé completamente en shock al ver que Soso está en todas partes en internet. Cientos de foros, incluso una película, describen que, durante décadas, usuarios desprevenidos de tableros espirituales han sido acosados por un espíritu demoníaco llamado Soso. Cuando le conté a mi madre, se asustó y ahumó toda la casa con salvia blanca. De verdad la llenó de humo. Después de eso, nunca más pudimos hacer funcionar la Ouija en esa casa. Bueno, no hemos intentado en años, pero las últimas veces que lo intentamos, no funcionó. Creo que por la limpieza con salvia. Tal vez toda la energía fue neutralizada a tal punto que simplemente ya no sirve allí, lo cual me deja perplejo, porque antes no teníamos problemas para que funcionara. Sé que suena loco. Soy un tipo normal, ahora tengo 30 años, vivo en Australia Occidental, tengo tatuajes, juego videojuegos, trabajo en minería. Hace unos años, me diagnosticaron cáncer. Lo vencí. Supongo que lo que quiero decir es que soy una persona común y corriente. Nunca cuento esta historia a nadie, y honestamente, como familia tampoco hemos hablado mucho sobre esto. Pero este post apareció y pensé que valía la pena mencionarlo. Tal vez alguien más haya experimentado lo mismo en una sesión de Ouija. Por lo que veo en internet, esto ocurre en todo el mundo, es considerado un fenómeno. Y nunca he visto la película. Vi una aparición de cuerpo completo. Esto ocurrió durante la pandemia, y estaba pasando por un momento muy difícil, como muchas personas en ese entonces. Mi hijo era un recién nacido, tenía apenas 2 meses, y mi hija tenía 5 años. Todos estaban dormidos, y yo estaba viendo televisión en la cama. Mis gatos estaban acostados a mi alrededor, lo cual era raro, porque 2 de ellos eran enemigos mortales. Uno estaba en el suelo, otro en mis piernas, y el tercero estaba tratando de robar mi almohada, básicamente acostado en mi cabeza. Me estaba quedando dormida, pero algo me hacía despertar repentinamente. Cada vez que pasaba, mis gatos y yo mirábamos en dirección al pasillo, aunque no recuerdo haber escuchado ningún sonido. Cada vez que ocurría, sentía una sensación inquietante, pero pensaba que me estaba volviendo loca. Luchaba contra la depresión posparto, así que pensé que solo estaba siendo paranoica. Entonces, mi hija nos llamó, y mi esposo se despertó para ir con ella. Yo ya estaba asustada, así que lo dejé ir solo y fingí estar dormida. Jaja, su habitación estaba al otro lado del pasillo, en el extremo opuesto de la casa. Así que cuando mi esposo regresó, le pregunté si mi hija estaba bien, y él dijo, sí, está bien, apagó el televisor y se acostó. Me giré hacia él, tratando de ignorar la sensación inquietante del pasillo. Cerré los ojos e intenté dormir. Unos segundos después, sentí una presencia. Abrí los ojos y vi una aparición de cuerpo completo, parada junto a mi esposo, mirando a mi hijo en su cuna. Me congelé, sin poder creer lo que estaba viendo. Era una figura hecha de luz, ligeramente translúcida, y no podía ver su rostro. Era como si estuviera viendo una foto con el flash demasiado alto, que borra los detalles y solo deja la silueta. Aunque era luz, no iluminaba los objetos a su alrededor. Desde su perfil, pude ver que llevaba un vestido antiguo con volantes, y que su cabello era rizado, recogido en un moño o algo similar. Podía ver algunos rizos alrededor de su rostro y notar que estaba mirando a mi hijo por la forma en la que inclinaba la cabeza. Entonces, giró la cara hacia mí por un breve momento, y sentí que no se había dado cuenta de que yo la veía. Giró hacia la pared, se movió hacia adelante y desapareció. Me sentí completamente loca y demasiado asustada para dormir. Revisé a mi hijo, estaba bien, y me acosté de nuevo. Finalmente me quedé dormida cuando salió el sol, y desperté alrededor de las 11 de la mañana. Mi esposo es físico, así que cuando le conté lo que pasó, esperaba una explicación lógica. Mientras le narraba la historia,
su rostro perdió color, y cuando terminé, en lugar de darme una explicación lógica, llamó a nuestra hija a la habitación y le dijo: «Dile a mamá por qué te despertaste anoche». Mi hija respondió: «Oh, mamá, fue muy aterrador. Intentaba dormir, pero había una sombra parada en mi habitación, junto al armario, y no me dejaba dormir. Me quedé en shock. No sentí una energía inquietante en la aparición que vi, y siento que estaba ahí para proteger a mi hija de esa sombra. No reconocía a la mujer ni nada, pero siempre me he preguntado si es una especie de guía que cuida a mis hijos. Han pasado cosas aleatorias que no puedo explicar, pero ese momento fue el que me hizo dejar de ser escéptica. Fui atormentado por algún tipo de presencia maligna durante varios años, entre los 9 y los 12 años. Cada noche era un infierno para mí, y me generaba tanta ansiedad que falté 2 años a la escuela. Mi gato e incluso mi familia confirmaban que algo definitivamente estaba mal en esa casa. Todos en mi familia admiten haber visto la misma figura sombría en el pasillo y sentir una horrible sensación mental, física y emocionalmente en esa casa. Pero mientras que cada miembro de mi familia tenía puertas gruesas con llave en sus habitaciones, mi habitación estaba en un altillo, suspendido sobre la sala de estar, sin puerta alguna, completamente abierto, por lo que mi gato y yo escuchábamos cada pequeño ruido durante la noche. Era extremadamente ruidoso y activo. Mi gato gemía y corría frenéticamente toda la noche, mirando hacia la sala desde mi habitación, lo cual era un comportamiento muy inusual en él. La araña de luces se balanceaba y tintineaba agresivamente. El refrigerador, el lavavajillas y los gabinetes de la cocina se abrían y cerraban solos, a veces lentamente, otras rápidamente. En ocasiones, el refrigerador se abría de golpe y no se cerraba, y cuando miraba hacia la sala, veía la luz del refrigerador encendida en la cocina. Escuchaba la manija de la puerta principal sacudiéndose, como si alguien estuviera metiendo una llave en la cerradura. Oía el sonido fuerte de un reloj tic-tac durante toda la noche, aunque no teníamos un reloj así, y el sonido desaparecía en el día. Las sillas del comedor se deslizaban sobre el piso de madera. El bolsa de comida seca de mi gato sonaba como si alguien estuviera hurgando en ella, aunque mi gato estaba sentado justo a mi lado. También escuchaba ruido estático en el televisor, como el clic que hace un televisor antiguo al encenderse y apagarse. Todo tipo de cosas inexplicables que me aterrorizaban cada noche. La hora de dormir era la peor para mí. Casi en el momento en que mi familia cerraba sus puertas, todo volvía a empezar como si fuera un reloj. Vivía en un hogar bastante abusivo, y creo firmemente que este espíritu se alimentaba de la energía negativa de mi madre. Mi familia no me permitía tocar sus puertas ni despertarlos para pedir ayuda. Si lo hacía, solo me gritaban, así que estaba totalmente prohibido tocar sus puertas, sin importar cuán asustado estuviera cada noche. Unos meses antes de que nos mudáramos, mi madre cayó en un coma por cetoacidosis diabética. Casi muere, pero de alguna manera sobrevivió. Cuando despertó, era prácticamente una persona completamente diferente. Ya no era tan agresiva, ni tan cruel o iracunda. Perdió gran parte de su memoria y se convirtió en una persona irreconocible, totalmente distinta a la mujer horrible que todos conocíamos antes. Pasó de importarle demasiado todo, a no importarle absolutamente nada. De ser demasiado enojada y cruel, a ser extrañamente relajada y despreocupada. Después de su coma, nos mudamos poco tiempo después. En el mismo instante en que dejamos esa casa, todo se detuvo, casi simultáneamente. Incluso los comportamientos nocturnos extraños de mi gato desaparecieron por completo, y volvió a ser el mismo de antes. Han pasado casi 20 años, y todavía no puedo explicar lo que pasó durante ese tiempo. Me gustaría creer que solo fue una imaginación hiperactiva o quizás una respuesta al trauma, pero fue demasiado real. Perdí 2 años de escuela porque no podía dormir de noche, y mi ansiedad se disparó por el insomnio, al punto de afectarme físicamente, causándome dolores de estómago, vejiga y náuseas. Sin embargo, todos esos síntomas desaparecieron por completo después de que nos mudamos. Y el hecho de que mi familia y mi gato también sintieran cosas extrañas e inexplicables me hace pensar que definitivamente no era solo mi imaginación. A principios de los años 90, tenía alrededor de 11 o 12 años. Era una noche de verano, y estaba mirando las estrellas en el jardín de mis abuelos. Pasar el verano en la casa de mis abuelos fue la mejor época de mi vida. Mis padres y abuelos estaban dentro, mientras que yo estaba afuera, de pie en medio del jardín, mirando el cielo, pensando en cómo sería volar por el espacio y llegar a alguna de esas estrellas. Tal vez descubrir un planeta con vida extraterrestre. Me interesaba la astronomía en esa época, pero también era un niño muy impresionable. Esto fue a principios de los 90, cuando en la TV se transmitían películas como Star Wars, Robocop, Back to the Future, Poltergeist y muchas más. Dato curioso, soy de un país isleño pequeño que no se preocupa por los derechos de autor. De cualquier manera, pasaba muchas noches del verano mirando el cielo. Una de esas noches, algo llamó mi atención en el horizonte. No estoy seguro a qué distancia estaba, pero sabía que estaba lejos. Sobre el horizonte, había 3 luces suspendidas en el aire, formando una especie de triángulo obtuso. Las luces eran puntuales, de color naranja, y pulsaban lentamente al mismo tiempo. No eran las más brillantes del cielo, pero contrastaban con el fondo estrellado. No escuché ningún sonido, pero como las luces estaban tan lejos, quizás no hubiera notado si lo producían. Por supuesto, me emocioné, sentí curiosidad y un poco de miedo. Corrí adentro, le conté a todo lo que había visto. Esperaba que mostraran algo de interés, o al menos hicieran un comentario positivo para entretenerme, como cuando están ocupados conversando y no pueden prestarme atención en ese momento. Pero, para mi sorpresa, me ignoraron por completo. Intenté arrastrar a mi padre afuera, pero solo gruñó y soltó mi mano. Así que asumí que debían estar hablando de algo importante, y corrí de vuelta afuera. Las luces seguían allí, aún pulsando lentamente, así que me quedé observándolas todo lo que pude. Después de unos 4 a 5 minutos, noté que una pequeña luz blanca se movía desde el centro de la formación, alejándose hacia la izquierda en línea recta. No se movía particularmente rápido, pero su intensidad iba disminuyendo gradualmente. Después de 5 a 10 segundos,
se volvió tan tenue que no podía verla más. Después de eso, la formación triangular de luces pulsó una vez más, y luego también se desvaneció gradualmente, desapareciendo para siempre. Al día siguiente, les conté a un par de amigos, pero aunque fueron amables, claramente no me tomaron en serio. No he hablado con nadie más sobre esto desde entonces, hasta esta noche. Han pasado aproximadamente 35 años, y todavía recuerdo esa noche como si hubiera ocurrido ayer. Todavía siento la emoción, sigo desconcertado por la reacción de mi padre, y aún no sé qué fue lo que vi. He tenido algunas experiencias menores, además de fuertes episodios de déjà vu varias veces al año. Pero la que más me marcó ocurrió cuando tenía 20 y tantos años, probablemente hace unos 10 a 15 años. Había estado bebiendo con mis amigos, y por alguna razón salimos a caminar. Pasamos por una escuela local, donde había un puente en la parte trasera de los campos deportivos para cruzar un arroyo. Por alguna razón, me separé del grupo y terminé parado en la cima de una colina, desde donde tenía vista del campo. Sabía que mis amigos tendrían que cruzarlo para llegar a casa. A la luz de la luna, vi claramente a 5 personas caminando en fila india por el campo, hacia el puente. Noté que la cuarta persona estaba mirando su teléfono, y vi el resplandor de la pantalla. Corrí colina abajo y a través del campo, no directamente hacia ellos, sino de tal forma que me encontraría con ellos cerca del borde de los árboles cuando llegaran allí. Recuerdo haber mirado hacia ellos mientras corría, y de repente, sin ninguna transición real, ya no estaban allí. Ni siquiera los mejores velocistas del mundo habrían podido llegar a la oscuridad de los árboles en el poco tiempo que me tomó bajar. Simplemente habían desaparecido. Me detuve en seco, y de pronto sentí un terror absoluto, como si mi vida estuviera en peligro. Di la vuelta y me dirigí en la dirección opuesta, y ahí estaban mis amigos, justo delante de mí. Desde su perspectiva, me vieron en la colina y pensaron que vendría hacia ellos, pero en cambio, me vieron correr diagonalmente lejos de ellos, cruzando un campo vacío. Siempre lo atribuí a la falta de sueño y al efecto del alcohol, pero todavía lo recuerdo con total claridad, especialmente esa sensación de pavor, como si hubiera evitado por poco un destino terrible. He tenido muchas experiencias, algunas de las cuales ni siquiera me siento cómoda compartiendo aún, pero hay una en particular que siempre se destaca. No estoy segura si esto cuenta como paranormal, pero cuando tenía 19 años, mi novio de aquel entonces estaba quedando en mi casa. En ese momento, me estaba ayudando a renovar mi habitación, por lo que no tenía cortinas ni persianas, solo unas telas finas cubriendo las ventanas. Una noche, me desperté con una luz blanca cegadora, como si el sol estuviera directamente sobre mi casa. Eran las 2:30 de la madrugada, así que automáticamente pensé que quizás era un helicóptero policial buscando a alguien. Para contexto, mi papá era muy conocido en nuestra ciudad porque era dueño de varios bares, y mi mamá era oficial de prisiones en una cárcel en las afueras de la ciudad. Una vez, un preso escapó, conocí a mis padres y dónde vivíamos, y pensó que podía esconderse en el garaje de mi papá. Un helicóptero lo rastreó y la policía armada rodeó nuestra casa. Muy divertido. Sudores fríos, Fui a mirar por la ventana y casi no podía ver mi jardín, porque parecía que había un reflector al máximo, pero solo mi jardín estaba iluminado. Todo lo demás seguía en la oscuridad, y no se escuchaba el ruido de un helicóptero. Ahí fue cuando sentí que algo estaba mal, por cómo caía la luz y la falta de sonido. Mi novio también se despertó, preguntando qué hora era, porque la luz lo había despertado. Se asomó por la ventana conmigo y se alteró. Cuando sales de mi habitación, hay un pequeño pasillo con una ventana al final, que da al frente de la casa de mis padres. Mi novio corrió hasta esa ventana y luego volvió a mi habitación. Luego corrió de nuevo al frente y volvió otra vez a mi habitación. La segunda vez, me dijo que intercambiáramos lugares, que mirara por la ventana del frente, pero que dejara la puerta de mi habitación abierta. Desde el pasillo, se podía ver parcialmente mi ventana y la ventana de la escalera. Mirando hacia el frente, todo parecía normal, sin ninguna luz cegadora, todo oscuro, excepto las pocas luces encendidas en algunas casas y los postes de luz que aún funcionaban. En mi ciudad, muchos postes de luz se apagan después de cierta hora, pero mi ventana seguía brillando con luz blanca, mientras que el frente estaba en completa oscuridad. Empecé a entrar en pánico, porque no podíamos ver lo que había encima del techo de mis padres. Corrí a golpear su puerta para despertarlos. Justo en ese momento, la luz blanca se apagó de golpe, y todo volvió a la normalidad. Mis padres nunca nos creyeron, ni a mí ni a mi novio. Hace unos meses, me encontré con mi ex y le pregunté si recordaba esa noche, para asegurarme de que no lo había imaginado. Me confirmó que sí, definitivamente pasó y que hasta el día de hoy no ha podido darle sentido. Bueno, tengo al menos 3 experiencias con nubes, pero contaré la primera. Tal vez en 2015, no estoy seguro de la fecha ahora, iba en un taxi, sentado en el asiento delantero, junto al conductor, con otro pasajero en la parte trasera, una mujer mayor que no conocía. Estábamos hablando sobre la guerra. Yo argumentaba que las guerras son inherentemente humanas, y que mientras la humanidad exista en un mundo físico, siempre habrá guerras. El conductor estaba en desacuerdo conmigo, y la mujer se mantuvo en silencio. Entonces, después de tomar una curva, llegamos a un espacio sin edificios a nuestro lado derecho, y se podía ver una colina distante. Sobre esa colina, había una gran nube con la forma característica de una explosión atómica, una nube de hongo. Me quedé mudo y asombrado, al igual que los demás en el taxi. Le dije, ¿lo ven? Como si esa nube fuera una confirmación de mi argumento. Unos segundos después, me di cuenta de que tenía mi teléfono en las manos, y le pedí al conductor que regresara para tomar fotografías de la nube. Me dijo que no. Le respondí que pagaría lo que fuera razonable por encima de la tarifa normal, pero volvió a negarse porque tenía que estar en otro lugar a una hora específica. Así que no pude tomar las fotos, y nadie volvió a hablar de la guerra hasta que llegamos a mi destino. Esto ocurrió en Caracas, Venezuela, donde vivo, y te lo cuento porque tu experiencia también involucró una nube con una forma particular. He tenido al menos 3 experiencias similares, pero sí he hablado de ellas con otras personas. Ahora,
también he experimentado cosas de las que casi no he hablado con nadie. En 2001, estaba pasando por un periodo estresante en mi vida. Un día, decidí salir de casa a caminar, para pensar y distraerme. Una de las primeras cosas que hice fue entrar a una tienda por departamentos y revisar la sección de juguetes. Desde pequeño, siempre tuve una pasión por los coches de juguete, especialmente de la marca Matchbox. Había una pared llena de autos de juguete, la mayoría Hot Wheels, pero me di cuenta de que no estaba de humor para eso. Solo tomé uno al azar del exhibidor. No recuerdo el modelo exacto, solo que era un BMW SUV azul. Lo volví a colocar en su sitio y me fui de la tienda. Al salir, seguí caminando hacia otro lugar. Después de unos 15 minutos, miraba hacia adelante, cuando vi que, en la siguiente esquina, a unos 30 metros de distancia, aparecía un BMW SUV azul detrás de un edificio, giraba a la derecha, avanzaba hacia mí y se estacionaba a unos 5 a 7 metros de distancia. Créelo o no, parecía exactamente el mismo coche que había tomado el exhibidor en la tienda, y en el mismo color. Era un BMW SUV azul. Estoy seguro de que era el mismo modelo, pero no recuerdo cuál era. Me quedé ahí, mirando el auto, asombrado. Dentro del vehículo estaba la conductora, una mujer con gafas de sol, con una sonrisa misteriosa en su rostro. Miraba constantemente hacia todos lados, como esperando que algo sucediera. Me sentí muy inquieto y miré alrededor para ver si alguien más estaba notando esto. Para mi sorpresa, cerca de mí había un oficial de policía, que también miraba el automóvil, y pude notar su sorpresa por el comportamiento de la mujer al volante. El policía era de tez morena, mientras que la mujer en el SUV era de piel blanca. Reaccioné así. No podía contarle a nadie, porque, ¿quién lo creería? Y la mujer no estaba haciendo nada ilegal. Consideré ir a hablar con el policía, pero temiendo una situación ridícula, simplemente seguí caminando. Nunca miré hacia atrás, y no ocurrió nada inusual ni ese día, ni los días siguientes. Solo le conté esta experiencia a mi madre, que ya falleció, y a un amigo mío. Y ahí lo tienes, una situación extremadamente inusual que no involucra un ovni ni un fantasma. Pero, ¿cómo se puede explicar? Esto también ocurrió en Caracas, Venezuela. Esto no es aterrador, pero mi abuela falleció en enero. He sentido un fuerte aroma a perfume 2 veces desde entonces. Creo que es su manera de decirme que está bien ahora. Estoy bastante traumatizada por los eventos ocurridos antes de su muerte, el día anterior. No es el perfume que solía usar, pero es un aroma muy fuerte, tal como era ella. Fuerte. El olor es tan intenso que me hace detener lo que estoy haciendo y mirar alrededor, como buscando a alguien. No había nadie cerca en ninguna de las 2 ocasiones en que lo percibí. La primera vez fue cuando ayudaba a mi hermana a limpiar la casa de mi abuela. Hacía menos 5 grados afuera, y estaba en su entrada, caminando de regreso a la casa después de tirar la basura o llevar cosas al auto para donarlas o guardarlas. La segunda vez fue completamente aleatoria. Estaba paseando a los perros, cuando crucé una nube de perfume. Nadie había estado allí, pero ahí estaba el aroma. Tuvo una vida bien vivida, tenía 92 años. Yo fui la única de 9 nietos vivos y 3 hijos vivos que dejó todo y corrió al hospital cuando la internaron. Actuaba en representación de mi mamá, su hija mayor, porque ella no puede ver muy bien. Cuando mi tío llamó al 911, mi abuela estaba inconsciente. Los paramédicos le dijeron que tomaría tiempo estabilizarla en la sala de emergencias. No le dieron ninguna información al personal del hospital, ni sus medicamentos, ni nada de lo que mi tío les había dicho. La enfermera de urgencias seguía llamando al único número registrado en su historial. Spoiler, era el de mi abuela. Emoticono cara de disgusto. Mi mamá me llamó, y luego yo llamé al hospital en el que creíamos que estaba, para confirmar si realmente estaba allí. Cuando llegué, tuve que pasar por seguridad. Venía directamente del trabajo. Soy guardia de seguridad. Así que tenía todos los bolígrafos en mis bolsillos, un cinturón de servicio, una libreta, un cuaderno de notas, un bolso estilo Mary Poppins, broches, y un cinturón adicional para sujetar el de servicio. Incluso tuve que quitarme el reloj y mi anillo de bodas para poder entrar. Hubiera preferido correr desnuda por toda la sala de emergencias antes que pasar por seguridad de la manera en que lo hice. Porque mi abuela estaba en una sala de trauma, sola, inconsciente. Nadie sabía que no podía recibir contraste intravenoso porque haría que sus riñones fallaran. Tuvo un ataque cardíaco en 2017, además de una infección en la cadera, que surgió de una antigua lesión por un accidente automovilístico. La última vez que estuvo en la UCI, tuvo una reacción severa al contraste, así que cuando la hospitalizaron por segunda vez, les dijimos que no lo usaran. Lo hicieron de todas formas, y su orina salió marrón. No bueno, odiaba que estuviera sola. Me quedé en la sala de trauma, tratando de darle a la enfermera el poco historial médico que conocía de mi abuela. Tuve que llamar a mi tío para obtener su lista de medicamentos. Habían hecho imágenes antes de que llegara, y descubrieron pruebas de su ataque cardíaco, además de una fractura vieja en el hueso occipital. La fractura me asustó, porque no sabía de ningún accidente que pudiera haberla causado. Supuestamente, se cayó de su porche o se golpeó el ojo con algo, y fracturó el hueso. Pero en urgencias, pensé que su demencia tenía algo que ver. El doctor finalmente entró y me dijo que mi abuela, fuerte, atrevida, de espíritu firme y amante de los ángeles, tenía una hemorragia interna. Le administraron epinefrina o algún medicamento similar para estabilizarla y mantener su corazón latiendo. Miré hacia ella, mientras los enfermeros intentaban encontrarle una vena. Le pusieron una línea central en el cuello, porque no pudieron encontrar una por vía normal antes de ingresarla. Mi pobre abuela tenía sangre en la boca y el recto. Cuando el doctor me dijo que era muy poco probable que sobreviviera, solté mi mano, por la repentina realización de que la situación era gravísima. Hasta ese momento, la tenía levantada mientras le colocaban un catéter. Así que, además de ver la sangre seca en sus labios y bajo sus uñas, ahora también tenía una vista completa de su zona íntima. Tenía sangre en los pulmones también. El doctor pensó que había estado vomitando sangre, pero también la estaba aspirando un poco. No sabía lo enferma que estaba. Mi mamá mencionó que estaba débil, pero no lo dijo de forma alarmante. Estaba tan
tan enferma. Me había mantenido distante por COVID y por la idea de no enfermar a alguien de 92 años. No merecía morir de esa manera. Todavía no supero su muerte, me llevará tiempo. Deseé que sobreviviera un día más, y lo hizo. Le regaló a mis hermanas mayores el amanecer más hermoso de todos. Fui a despedirme de ella después de que falleció, y luego trabajé 11 horas para recuperar el tiempo perdido del día anterior. Mi hermano, medio hermano por parte de mi madre, falleció cuando era muy joven. Era mi mejor amigo, y yo lo crié debido a nuestra dura infancia. No recuerdo exactamente qué tenía, pero sufría de una condición cardíaca en la que su corazón estaba subdesarrollado o sobredesarrollado. Los doctores nos dijeron que tenía asma, y mi mamá lo llevó a urgencias una noche debido a un ataque. No lo logró. Toda la experiencia fue surrealista y traumática. Tengo muchos familiares mayores, así que he asistido a funerales antes, pero el funeral de mi hermanito fue algo que nunca pensé que tendría que vivir. En su funeral, mi hermana y yo estábamos más que devastadas. Colocamos muchos de sus juguetes en un altar. En medio del velorio, varios de sus juguetes se encendieron solos, a pesar de que estaban apagados. Eso me dejó completamente en shock, y ni mencionar que tenía solo 11 años en ese momento. Ya era un tiempo súper confuso y traumático, y ahora los amigos espirituales de mi madre y algunos familiares me decían que mi hermano estaba haciéndonos saber que estaba allí con nosotros, y que debía estar muy apegado a mí. No creo que nada pudiera haberme preparado para lo que sucedió después. Después de su entierro, todos estábamos en casa tratando de relajarnos. Recuerdo vívidamente estar sentada en el sofá, abrumada pensando en cómo iba a manejar volver a la escuela, cuando sentí algo en mi mente diciéndome que mirara hacia la puerta trasera. Vi a mi hermano. No era sólido, como la mayoría describe a los fantasmas. Era más bien transparente, como un susurro de sí mismo. Lo vi apoyar su mano en la puerta y luego desaparecer como humo en el viento. Y eso fue todo. Recuerdo romper en llanto después y contarle a mi papá lo que vi. Por más tranquila que quisiera estar, estaba terriblemente asustada. Mi papá era muchas cosas, y a pesar de haber estado ausente la mayor parte de mi vida, le agradecí mucho lo que me dijo. Me dijo que mi hermano probablemente quería despedirse de mí y darme la tranquilidad de que estaba en un lugar mejor, y que verlo una última vez era un deseo que quería cumplir para mí. Años después, me dijeron que muchos de nuestros familiares han experimentado señales de sus seres queridos cuando fallecen. Y aunque 11 años después ya he superado el duelo más crudo, todavía recuerdo cómo se sintió ver su fantasma. Estoy agradecida de haber tenido esa despedida final, de alguna manera. Estaba acampando junto a un río, en medio de la nada en Wyoming, con mi tío y mi primo. Era verano, y la noche era clara y fresca, así que colocamos nuestros sacos de dormir sobre el remolque plano con el que habíamos transportado nuestros ATV. Era tarde, y ellos ya se habían dormido, pero como soy insomne, simplemente me quedé acostado, absorto en la impresionante vista de la Vía Láctea sobre mí. Solo disfrutaba la belleza del momento y reflexionaba sobre la vida. En uno de esos raros instantes de profunda admiración, de repente, desde lo que parecía estar muy arriba, entre las estrellas, apareció un círculo de luz blanca muy brillante. Era más grande y más luminoso que cualquier estrella y más intenso que cualquier estrella fugaz que hubiera visto antes. Era estacionario, como un foco de luz, pero no se expandía fuera del círculo ni dejaba rastro alguno. No se movía, simplemente permaneció allí por 3 o 4 segundos, y luego desapareció de golpe, como si hubiera sido apagado. Intenté racionalizar lo que vi, pensando que tal vez era un extraño evento cósmico, o que quizás era una estrella fugaz moviéndose directamente hacia mí, lo que explicaría la falta de rastro, si es que eso es posible. Justo cuando me convencía de que no era nada especial, unos 45 segundos después, algo cruzó mi campo de visión. Venía desde la dirección en la que apuntaba mi cabeza, volando hacia mis pies, pero no directamente sobre mí, sino ligeramente hacia mi izquierda, lo que me permitió verlo claramente. Parecía mucho más bajo en el cielo que la luz brillante, como la altura en la que volaría un helicóptero. Era completamente oscuro, sin luces visibles. Se movía rápido. Lo observé durante unos 8 a 10 segundos, hasta que salió de mi vista. La forma era similar a la de un avión, pero con alas triangulares grandes, ubicadas más hacia la parte trasera. No emitía sonido alguno. Si hubiera sido un jet militar, a esa altura, debería haber estado rugiendo. Fue difícil juzgar su tamaño, porque no sabía qué tan alto estaba, pero parecía tener dimensiones similares a las de un avión de combate o más pequeño. Realmente sentí que la luz brillante y el objeto volador estaban conectados, como si yo fuera la única persona en ese rincón remoto mirando el cielo, y lo que fuera que estaba allí supiera eso, y decidiera hacerme un espectáculo. Espero que algún día, tal vez después de esta vida, pueda entender lo que presencié esa noche. Las pocas personas a las que les he contado parecen pensar que estaba bajo los efectos del peyote o algo así. Una mañana, cuando tenía alrededor de 5 años, 1999 a 2000, me desperté con los gritos de mi mamá y mi papá. Mi papá gritó que mi mamá no se preocupaba ni por él ni por mí. Mi mamá protestó, respondiendo que por supuesto que sí lo hacía. Mi papá se hartó, caminó hacia mi habitación, se detuvo en la puerta y me dijo: «Vamos, no importa que estés en pijama, ponte una chaqueta, vámonos». No puedo confiar en tu mamá para que esté sola contigo. Siendo la niña de papá que era y sigo siendo, lo seguí. Mi mamá estaba de rodillas en el suelo, suplicando que no me llevara lejos de ella, mientras yo me ponía la chaqueta y los zapatos. Luego nos fuimos al auto. Soy del sur de Suecia, y mi papá me llevó a lo que en sueco se llama Attestupa. Es un acantilado donde se dice que los vikingos empujaban a las personas mayores que ya no podían trabajar. Bajamos del auto, y mi papá se sentó en un tronco, pensando en la discusión. Yo caminaba y jugaba con ramas y piñas. Me acerqué y lo abracé cuando comenzó a llorar, y fue entonces cuando dijo que quería ir a casa de mis abuelos. Cuando nos subimos al auto, mi papá mencionó que mis abuelos habían salido a cazar, así que no estaba seguro de si ya estarían en casa. Después de unos 10 a 15 minutos, mi papá estacionó frente a la casa de mis abuelos. Me dijo que esperara junto al seto, mientras él tocaba la puerta. Así, si no estaban en casa, podríamos irnos rápido. Aún así,
caminé más allá del seto. Él suspiró y dijo, no, te dije junto al seto. Va, lo que sea, solo espera aquí. Entonces subió al patio y tocó la puerta. Y en ese momento, me desmayé. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba flotando. Era como si estuviera volando o siendo llevada. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo en el suelo. Sentí unos brazos alrededor de mí, levantándome hacia el cielo. Entré en pánico, y comencé a agitar los brazos y las piernas. Y entonces, quienquiera que me estuviera sosteniendo, me devolvió a mi cuerpo. Me desperté en el suelo, aturdida, y mi papá me miraba con una expresión de confusión. Me preguntó qué estaba haciendo, y yo simplemente me encogí de hombros y respondí, no sé. Entonces, mi abuela abrió la puerta. Entramos y nos sentamos a la mesa. Ella acababa de terminar de cocinar la cena, y mientras la servía en la mesa, charlaba con mi papá. Le contó que la casa había ido bien, pero que mi abuelo fue el único que no disparó a un alce, así que compró carne de sus amigos. Dijo que planeaban quedarse en un hotel XYZ, pero que preferían dormir en su propia cama, así que llegaron a casa a las 2:45 de la madrugada. Mi tía consiguió el trabajo de dentista que había solicitado. Mi tío consiguió un apartamento y se iba a mudar. No recuerdo nada después de esa cena. Al día siguiente, cuando desperté, miré al cielo y dije, por favor, Dios, muéstrame eso otra vez. Entonces, volví a escuchar a mis padres discutir. Recuerdo pensar que era muy extraño, porque gritaban exactamente las mismas cosas que el día anterior. Y, igual que el primer día, mi papá caminó hacia mi habitación y me dijo que lo siguiera. Pero esta vez, me quejé y dije, otra vez no. La respuesta de mi papá fue, no discutas conmigo, solo ven. Así que suspiré, me puse los zapatos y la chaqueta, mientras mi mamá lloraba en el suelo, suplicando que no me llevara. Mi papá me llevó de nuevo a la testupa, y cuando comenzó a llorar, dijo, papá, quiero ir a casa de los abuelos, pero no sé si están en casa. Yo, pero están en casa, estuvimos ahí ayer. Papá, me mira con una expresión confundida. ¿Qué? Yo, estuvimos en casa de los abuelos ayer. Papá, no, no estuvimos. Yo, sí estuvimos. Discutimos un poco mientras caminábamos hacia el auto. Mi papá se enojó tanto que estuvo a punto de golpearme, pero se contuvo. Entonces dijo, papá, ok, si estuvimos ahí ayer, dime, ¿qué cocinó la abuela para la cena? ¿Qué pasó? Yo, albóndigas. La abuela nos dijo que el abuelo fue el único que no disparó a un alce, así que compró carne de sus amigos. También dijo que iban a quedarse en el hotel XYZ, pero que prefirieron dormir en casa, así que llegaron a las 2:45. Mi tía consiguió el trabajo de dentista y mi tío se va a mudar de la casa. Mi papá resopló y me llevó a casa de mis abuelos. Cuando llegamos, dijo, quédate en el auto, voy a demostrarte que no están en casa. Yo salí del auto de todas formas, porque sabía que estaban en casa. Cuando me paré en el mismo lugar junto al seto, volví a desmayarme. De nuevo, cuando abrí los ojos, vi mi cuerpo en el suelo, pero en lugar de luchar, miré hacia arriba. Algo o alguien me giró, y fue entonces cuando vi que un ángel me sostenía en sus brazos. Se veía como mi mamá, así que me relajé en su abrazo. Miré al cielo nublado, y se abrió cuando otro ángel voló hacia él. Fue entonces cuando vi la luz más hermosa que jamás había visto. Se sentía como nadar en amor líquido. Era una mezcla de paz, amor, felicidad, perdón y aceptación total. Sentí como si pudiera conquistar cualquier problema que enfrentara en la vida. De repente, apareció frente a mí y el ángel una esfera de humo marrón oscuro y claro. Tenía una línea negra en el centro, que era su boca. Cuando hablaba, su boca se movía como las líneas de las ondas sonoras al reproducir música, hacia arriba y abajo, solo en el centro. Me mostró una visión de una mujer rubia, vestida con jeans y un suéter a rayas, caminando hacia un hombre de cabello negro, que lloraba en un sofá negro. Él vestía una camiseta gris y pantalones deportivos negros. Ella se sentó junto a él y lo consoló. La habitación tenía puertas de vidrio que daban a un patio, las paredes y el suelo eran de madera, y había lámparas de pie que colgaban sobre el sofá. También había una mesa de madera con un frutero encima. Entonces, la esfera de humo habló. Me dijo que yo elegía a mis padres, a pesar de que me habían aconsejado no hacerlo. Aparentemente, quería sanarlos, y no dejaría de intentarlo hasta conseguirlo. Continuó diciéndome que tenía dos opciones. Podía regresar con mis padres, o podía ir al cielo. Si elegía el cielo, todos estos años podrían ser borrados. Me dijo que esa pareja de la visión llevaba mucho tiempo intentando tener un bebé, y que querían que yo fuera su futuro hijo. Debido a que estaba por comenzar el siglo XXI, Dios quería sacudir las cosas, y yo iba a ser esa persona para hacerlo. Me dijo que la pareja deseaba un niño, así que eso significaba que yo no sería una niña, lo cual no me agradó. Pero, según la esfera de humo, esta pareja podía y quería darme todo lo que mis padres apenas me habían dado en los 4 a 5 años que había vivido. Amor, seguridad, cuidado y las herramientas para cambiar el mundo. Luego me dijo que si elegía quedarme, quería que supiera que mi vida sería difícil, pero que no debía rendirme. Al final, me daría lo que deseaba, una familia, aunque quizás no la que esperaba. Antes de desaparecer, me dijo que el amor es amor, sin importar quién ame a quién. El amor puede ser entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, o un hombre y una mujer. Lo más importante es que se amen de verdad y que su amor sea puro. Luego, voló lejos, miré hacia el cielo, y vi las nubes abrirse de nuevo. 3 ángeles volaron hacia mí. Me quedé completamente hipnotizada, pero cuando se acercaron a mí y al ángel que me sostenía, sus rostros se transformaron para verse como el de mi mamá. Eso me asustó, y pensé en mi mamá de rodillas en el suelo, llorando. Eso me sacó del trance, y comencé a luchar. Miré hacia abajo, y vi que estaba muy por encima de los árboles, lo que intensificó mi pánico. El ángel me devolvió a mi cuerpo lo más rápido que pudo. Cuando abrí los ojos, vi a mi papá y mi abuela mirándome, con sus rostros completamente blancos. El color de su piel volvió a la normalidad cuando me vieron moverme, y mi papá nuevamente preguntó si estaba bien. Otra vez, me encogí de hombros y respondí, no sé. Entramos, mi papá corrió a la cocina y dijo,
Ja. Te lo dije, ¿no estuvimos aquí ayer? Mi abuela lo miró como si fuera un idiota, y mi papá simplemente ignoró la mirada. Nos sentamos, igual que el día anterior. Mi abuela sirvió la cena mientras charlaba con mi papá. Comenzó a hablar sobre la casa. Mi papá puso su tenedor sobre la mesa, escuchando con atención. Mi abuela le dijo exactamente las mismas cosas que yo le había dicho en el auto. El rostro de mi papá se iba poniendo cada vez más pálido, hasta que mi abuela le preguntó cómo estaba. Mi papá giró la cabeza lentamente hacia mí, y la sassy niña de 5 años que era, le respondió: te dije que estuvimos aquí ayer. Años después, mi papá sacó el tema otra vez y dijo: no tengo idea de qué pasó exactamente ese día, pero, sea lo que sea, está claro que no era para que yo lo viera. En la escuela secundaria, era amigo de una familia que tenía un hijo de mi edad y una hija un año menor que nosotros. Cuando estaba en mi tercer año, el hijo se quitó la vida. Fue un momento muy difícil para su familia, pero trabajaron juntos para superarlo. Un año después, su hermana y yo comenzamos a salir y a hacernos muy cercanos. También tenía una buena relación con sus padres. Un día, la madre me preguntó si podía cuidar a sus perros mientras ellos hacían un viaje para visitar a su familia. Estarían fuera por aproximadamente una semana. Acepté feliz de ayudar. La primera mañana, fui antes de la escuela y solté a los perros de sus jaulas, y los llevé afuera para que hicieran sus necesidades. Mientras lo hacían, llené sus platos de comida y agua. Luego, jugamos a atrapar la pelota, para que hicieran algo de ejercicio. Todo muy normal. Más tarde, en la escuela, casualmente mencioné lo que estaba haciendo. Mi amigo y yo planeábamos pasar el rato después de la práctica, así que dijo que me acompañaría y me ayudaría. Después de la práctica, fuimos a la casa y entramos. Todo parecía normal. Solté a los perros, y mi amigo comenzó a darles comida y agua. Charlamos como siempre y recordamos a nuestro amigo, que había fallecido el año anterior. La mañana siguiente, fui a hacer las tareas de nuevo, pero esta vez noté que uno de los perros estaba fuera de su jaula. La puerta estaba cerrada y con seguro. Esto me tomó completamente por sorpresa. Recorrí la casa para ver si había alguien allí, pero no vi a nadie. Le conté a mi amigo, y él dijo que era algo muy escalofriante, sugiriendo que quizás era el espíritu de nuestro amigo. Eso me asustó, pero no lo tomé en serio. Esa noche, volvimos a la casa, y no estábamos preparados para lo que vimos. Los dos perros estaban afuera de sus jaulas, sentados en el sofá. El grifo de la cocina estaba abierto. Las puertas de la habitación de mi novia y del cuarto principal estaban abiertas, pero las puertas del baño y de la habitación de mi amigo seguían cerradas. Nos quedamos paralizados del miedo. Llamé a la madre de mi novia y le conté lo que había sucedido. Le juré que había cerrado todo cuando me fui esa mañana. Ella me dijo que no estaba muy sorprendida, ya que a veces experimentaba cosas similares e incluso escuchaba la voz de su hijo de vez en cuando. Pudo sentir que estaba conmocionado, así que me dijo que podía llevar a los perros a mi casa o dejarlos afuera hasta que regresaran. Era verano en una pequeña ciudad de montaña, y el clima era adecuado para que los perros estuvieran afuera. Decidí dejarlos afuera, y llevé sus platos de comida y agua afuera también. Cuando su familia regresó, ni siquiera mencionaron lo que pasó. Mi amigo y yo todavía hablamos de ello de vez en cuando, pero realmente nos aterra recordarlo. Era principios de enero de 2011. Los resultados de la prueba de admisión para la universidad a la que había aplicado fueron publicados en el sitio web de la universidad. Había obtenido el mejor puntaje en la Facultad de Negocios. Para proceder con los trámites de inscripción, debíamos encontrar nuestros números de matrícula en el tablón de anuncios de la universidad y mostrárselo a los administradores. Sí, era un requisito extraño, considerando que los resultados ya se habían publicado en línea, pero bienvenido al tercer mundo. Además, la publicación en línea de resultados era algo completamente nuevo, y la confianza en su precisión y autenticidad era baja. Cada número de matrícula era una cifra de 8 dígitos, y los resultados se publicaron para más de 1000 candidatos exitosos de las 3 facultades, Ciencias, Artes y Negocios, listados en orden numérico. Había más de 20 hojas de nombres en un gran tablón de anuncios improvisado. Mis 3 últimos dígitos eran 209. Encontré 207 y 211 en, hasta donde recuerdo, la hoja 16 o 17, no lo recuerdo claramente ahora. Lógicamente, esperaba ver mi nombre entre ellos, pero no estaba allí. El orgullo de ser el mejor en el examen desapareció mientras me quedaba allí, atónito, buscando frenéticamente entre más de una docena de hojas durante 2 horas en vano. Contacté a las autoridades de la universidad, quienes simplemente dijeron que los resultados en línea no eran confiables, que si mi nombre no estaba en el tablón de anuncios, entonces no había sido seleccionado en la prueba. Sin otra opción, me di la vuelta para volver a casa. Después de esas 2 horas, casi todos los candidatos ya habían encontrado sus números y se habían ido. Incluso los administradores que habían estado junto al tablón de anuncios ya habían regresado a sus oficinas. Solo 8 chicas y 3 chicos seguían en la zona, charlando entre ellos. En el momento en que me di la vuelta, me encontré con una chica nueva, que estaba justo delante de mí. Más de una década ha pasado, pero recuerdo claramente nuestra conversación. Ella: ¿no encontraste tu número de matrícula? Yo: no. Ella: ¿cuál es tu nombre? Yo: ella: ¿cuál es tu número de matrícula? Yo: 209. Ella: oh. Creo que vi tu número en la primera hoja. Sin decir nada, me giré de inmediato y finalmente lo encontré en la primera hoja. El truco era que la universidad había listado los nombres de los 3 mejores puntajes en una tabla separada en la primera hoja. Después seguían las listas de los candidatos exitosos de Ciencias, Artes y finalmente Negocios. No tenía idea de que esto podía ocurrir, y ni siquiera había revisado la primera hoja. Me sentí aliviado, y me giré para agradecerle. Desde el momento en que me volteé hacia el tablón, encontré el resultado y me giré de nuevo,
pasaron 10 segundos como máximo. En ese tiempo, ella se había ido, desapareció por completo. Las otras chicas y chicos seguían allí. Ninguno llevaba el vestido rosa barra diagonal marrón que ella tenía puesto. No lo recuerdo con claridad. Ahora, para describir la geografía de mi universidad y el tablón de anuncios, la universidad estaba situada en la cima de una pequeña colina. 10 metros a la izquierda del tablón estaban los edificios de la Facultad de Artes. Si ella hubiera ido en esa dirección, habría estado dentro de mi campo de visión. Detrás del tablón de anuncios, estaba la subida empinada de 60 a 70 metros hacia la Facultad de Negocios, ubicada en una colina más grande. Imposible para cualquier persona cruzar eso en tan poco tiempo, sin que yo la notara, ya que el camino estaba completamente abierto. A 5 a 6 metros a la derecha, estaban la Facultad de Ciencias y la Administración, donde las chicas y chicos estaban charlando. Solo podría haberse ocultado detrás de las paredes del pasillo, ya que las puertas del aula estaban cerradas. Detrás de mí, estaba el descenso hacia la puerta de entrada de la universidad. Se podría cruzar en 10 segundos corriendo. Ahora bien, ¿a dónde se fue? ¿Por qué correría hacia la puerta o se escondería detrás de las paredes? ¿Por qué memorizaría un número de 8 dígitos sin razón alguna, cuando incluso yo necesitaba mi tarjeta de inscripción para recordarlo? Los primeros 2 o 3 días, no pasó nada. Recordaba su rostro con claridad. No le conté a nadie sobre el incidente, pero un día, se lo conté a mis padres. Y, en ese mismo momento, ya no podía describir su rostro. Para siempre olvidé cómo se veía. Honestamente, tengo tantas historias que es una locura. Recuerdo cuando tenía unos 9 años, soñé con luces rojas y azules parpadeando, reflejándose en una superficie plateada con manchas rojo oscuro. Desperté aterrorizada. Cuando tenía 10 años, me extirparon las amígdalas y tuve una hemorragia. Mi mamá agarró un gran recipiente de metal y se sentó en la parte trasera del auto, mientras mi papá manejaba a toda velocidad hacia el hospital. Nos detuvieron brevemente y luego nos escoltaron rápidamente por la policía. Era exactamente la misma imagen que vi en mi sueño, cuando nos detuvieron. En mi adolescencia, mi abuela falleció. No era mi abuela de sangre, sino una pariente por matrimonio, pero siempre la llamé abuela. Estaba quedándome con mis abuelos, dormía en la cama de mi abuela, junto a ella. Se levantó para ir al baño tarde en la noche. Inmediatamente sentí que alguien volvía a sentarse en la cama. Miré hacia arriba y era mi abuela. Hablamos unos minutos, me abrazó, y me dijo que me amaba y que cuidara a mi abuelo. Escuché que la puerta del baño se abría y, de repente, ella desapareció. Mi abuela volvió a la cama, y 5 minutos después, sonó el teléfono. Había fallecido. En el funeral, mi abuelo colapsó junto a mí. Nunca lo había visto llorar antes, y si no hubiera tenido esa última conversación con mi abuela, creo que no habría manejado el duelo tan bien como lo hice. En un momento, alguien cercano a mí tuvo un aborto espontáneo traumático. Me desperté exactamente en el momento en que ocurrió. Vivimos en una casa que estaba embrujada. Mi esposo no me creía, ya que nunca pasaba nada cuando él estaba en casa, pero sí sucedían cosas cuando estaba sola o con otras personas. En el piso de arriba, había una mujer que cantaba para que mi bebé volviera a dormirse. Me desperté escuchándola varias veces. Siempre se sintió pacífico. Más tarde, cuando comencé a cuidar regularmente a un niño de la familia, las cosas con ella se volvieron violentas. Claramente, no le gustaba ese niño. Una vez, las cosas literalmente salieron volando de mi tocador y golpearon la pared. También tenía un aire acondicionado de ventana que cambiaba sus configuraciones y se encendía y apagaba cuando mujeres mayores estaban en nuestra casa. Múltiples personas lo vieron. Tuve que pedir ayuda a un asesor espiritual para calmarla. En esa casa también tuve una cirugía, y una vez me levanté para ir al baño en la planta baja. Tropecé con un juguete de niños y comencé a caer. Pero alguien me atrapó. Pensé que era un amigo nuestro. Le dije, gracias. Eso fue aterrador. Fui al baño y volví a la cama. No me lastimé en absoluto. A la mañana siguiente, me di cuenta de que no había nadie allí para atraparme. El sótano me hacía sentir increíblemente incómoda. Años después de mudarnos, descubrí que un anciano había fallecido allí. Otro día, en un lugar diferente, estábamos sentados en la isla de la cocina, charlando con amigos, y el grifo se encendió solo. Nadie estaba cerca de él. Sé cuando algo malo está por suceder. No siempre puedo precisar qué será, pero tengo síntomas muy específicos. También tengo ansiedad, pero esto se siente completamente diferente. Tengo muchas más historias, pero estas son las que más me han marcado.